Se hizo tarde porque estuvimos en la reunión de seguridad, pero ya terminamos. Hoy vamos a informar, hoy nos toca a nosotros, va a ser muy reducido el tiempo para preguntas y respuestas, porque tenemos, como empieza la semana, que avanzar en lo que ustedes también nos solicitan, información. Entonces vamos a lo que hacemos los lunes, a informar sobre quién es quién en los precios, Ricardo Sheffield, y luego vamos a informar sobre las vialidades que se están construyendo para acercar las distancias hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, que es algo muy importante para conocimiento de la gente. Nos acompañan y les agradecemos mucho, pues gobernadores, nos acompaña Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, está aquí con nosotros, nos acompaña Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, también con este propósito de informar sobre el tren y el aeropuerto Felipe Ángeles, y la jefa de gobierno, que básicamente nos va a informar de cómo se está rehabilitando, modernizando, reforzando el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces vamos a tratar lo que tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México, y también, como lo hacemos los lunes, el avance en el Tren Maya. Tramos 5, 6, 7, vamos a tener las exposiciones sobre este avance, y agradecemos también pues la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, porque este tramo tiene que ver con Quintana Roo. Entonces, ya para no seguir consumiendo tiempo, empezamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Hablando de aeropuertos, vamos de volada a los precios de las gasolinas: 22 pesos con 10 centavos por litro la regular, 24 pesos con 23 centavos la premium, 23 pesos con 61 centavos el diésel. Esto es la semana pasada, los promedios nacionales. Con corte el 16 de febrero, la mezcla mexicana de petróleo, $68 con 82 centavos de dólar. Ya lleva 3 meses moviéndose en la banda entre los 50 y los $70 por barril. El incentivo fiscal para esta semana es del 56.3% para la gasolina regular, 35.8% para la premium y 52.9% para el diésel. Las 3 marcas más careras la semana pasada fue Redco, Oxogas, que sigue ahí, ojalá baje pronto, ellos lo pueden hacer, y Petro 7, también otra cadena importante en el norte del país entre los 3 más careros. Y los 3 aliados de los consumidores fue Winstar, G500 y Total, lo cual les agradecemos. Tenemos la más cara con el margen más alto para la gasolina regular, otra vez los Angelitos de Valero, en Zapopan, Jalisco, ahora con un precio al público de 24 pesos con 18 centavos, nada más 5 pesos con 15 centavos de margen, segurito que no le pierden nada. 17 centavos, vean la diferencia, es el margen de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, que tiene un precio al público de 20 pesos con 39 centavos por litro. Para la premium, Móvil es el más alto con un margen de 3 pesos 81 centavos. Fíjense, hasta con la premium la diferencia que hay de Valero. Y está esto en Santa Catarina con un precio al público de 25 pesos con 98 centavos, mientras que con un margen de 15 centavos de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el precio al público está en esta gasolinera en 22 pesos con 72 centavos. Por último, Valero de nueva cuenta, pasado de rosca en Zapopan, Jalisco, con un margen de 4 pesos 87 centavos para el diésel, un precio al público de 25 pesos con 46 centavos, comparado con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público razonable, muy razonable, de 22 pesos con 32 centavos. A través de la app de litro por litro recibimos 347 denuncias o quejas y realizamos 234 visitas o verificaciones. 2 gasolineras las encontramos con irregularidades menores para ver cuál es el precio con el que podemos tener la referencia en el país, en todas las zonas, los promedios nacionales, sin tomar en cuenta el margen. La gasolina regular, muy buen precio bajo, es de 19.89, ejemplo en Móvil, Monclova, Coahuila, o 20.50, que es el ejemplo de Bristol en Guadalajara, Jalisco. Las más caras, franquicia Pemex, 24 pesos con 50 centavos en Arcelia, Guerrero, y 24 pesos con 35 centavos de Chevron en Culiacán, Sinaloa. Las más baratas para la premium, 21 pesos con 87 centavos por litro en Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, franquicia Pemex, y 21 pesos con 91 centavos también de franquicia Pemex, también en Veracruz, en Coatzacoalcos. Las más caras, la Shell para la premium en Irapuato, Guanajuato, 25 pesos con 99 centavos, váyanse a otra opción, allá mis paisanos freseros. 25.99 de Petro 7 en Guadalupe, Nuevo León. Las más baratas para el diésel, 21.38 de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, y 21.48 por litro de franquicia Pemex en Boca del Río, Veracruz. Las más caras, 25.99 la 76 en Hermosillo, Sonora, está aparecido muchas veces. 25.73 de G500 en San Pedro, Mixtepec, y también seguimos verificando los servicios sanitarios que estén limpios y que de preferencia no los cobren. Con corte el 15 de febrero tenemos que el precio internacional convertido a pesos y a kilos fue de 22 pesos con 21 centavos para el gas LP. El promedio de las 220 regiones en el país, 20 pesos con 32 centavos.
Ese mismo día, 12 pesos con 1 centavo por litro el precio internacional y 10 pesos con 97 centavos para tanques estacionarios por litro. Ustedes pueden ver que hemos continuado por abajo de los precios internacionales en el caso del gas LP, y con ejemplos de distribuidores aliados de los consumidores, como es el caso que encontramos de distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, un precio al público de 11 pesos con 67 centavos, cuando el precio máximo de esa región, de esa zona, es de 12 pesos con 16 centavos, pero también hay ejemplos en Veracruz, en Oaxaca, en el Estado de México, en Nuevo León y en Guanajuato. Y para cilindros de gas hay ejemplos de aliados de los consumidores por abajo del precio máximo en Jalisco, en Guanajuato, en Estado de México, en Puebla y en Guerrero, como es el caso de distribuidora de gas del Cañón, otra vez en Totatiche, Jalisco, un muy buen precio, 21 pesos con 60 centavos, cuando el precio máximo está prácticamente un peso arriba, 22 pesos con 51 centavos. Realizamos 846 visitas, solamente una se negó a ser verificada, ya la estaremos visitando pronto con la Guardia Nacional, y esto fue en el estado de Sonora, en el municipio de Chocoa. Y tenemos los 24 productos de la canasta básica, cómo se comportaron la semana pasada, una tendencia a la baja en los precios altos, una ligera tendencia a la alza en los precios bajos. Tenemos que el más caro para los 24 productos lo encontramos en Walmart, en Querétaro, tienen el paquete en 1,053 pesos con 30 centavos, mientras que el más económico, fíjense, también es de Walmart, pero en Metepec, en el Estado de México, el paquete en 894 pesos. Ojalá Walmart pudiera ser aliado en todas las plazas de los consumidores. Ahora vamos a la zona centro-norte, donde Walmart Express tiene en Guadalajara, Jalisco, el paquete en 1,088 pesos con 79 centavos, mientras que el mismo Walmart es el más económico, pero en Morelia, Michoacán, a 905 pesos con 10 centavos. En la zona norte, la opción más cara es de Smart en Juárez, Chihuahua, a 1,057 pesos con 48 centavos. Bajó significativamente con la semana pasada, donde el más caro fue Monterrey, la central de abastos. Y la más barata también del grupo Walmart es Bodega Aurrerá, que está en Saltillo, Coahuila, 909 pesos el paquete. Por último, en la zona sur-sureste, la opción más cara es de Mérida, en 1,104 pesos con 91 centavos, mientras que los mismos 24 productos, Bodega Aurrerá es el paquete más barato en Veracruz, en 916 pesos con 70 centavos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a presentar el tema de las obras que estamos haciendo para la conectividad del aeropuerto Felipe Ángeles. Empezaría yo con una descripción de las obras, después vendría un video didáctico de cómo llegar con estas nuevas obras. Posteriormente, el gobernador del Mazo haría una intervención, así como el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y por último la jefa de gobierno nos informaría sobre las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, empezando con el tema de las obras, me voy a referir brevemente a 5 proyectos de conectividad que han estado a cargo tanto el gobierno de la Ciudad de México como del Estado de México. El primero es el distribuidor de acceso principal, que inició sus operaciones el 21 de marzo del año pasado, en donde conecta a los viajeros que vienen de Texcoco, Naucalpan, Querétaro, Zumpango al AIFA. Posteriormente, en el número 2 está la autopista urbana Ciervo de la Nación, entró en operaciones en octubre de 2021. En el número 3 está la ampliación del Mexibus 1, Ojo de Agua, que va desde Ciudad Azteca, Ecatepec, hacia Ojo de Agua, Tecámac, y llega al AIFA a través de 8 estaciones. En el número 4 está la autopista Toluca-Naucalpan, que inicia operaciones en octubre de 2020 y conecta a través de la Chamapa Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles con el Aeropuerto Internacional de Toluca. En el número 5 está el acceso principal al AIFA, que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa. En el número 6, aquí me voy a detener un poco, es la ampliación del tren suburbano de Buenavista al AIFA, que es un proyecto que está encabezado por el Gobierno de México. Implica la conectividad de un ramal suburbano desde Lechería hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Consta de 23 kilómetros, 15 de los cuales están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y 8 están a cargo de la Secretaría de la Defensa en cuanto a su construcción. Inicia en la estación de Buenavista y va directamente al AIFA. El avance que tenemos en la obra es de 39% en 10 frentes en el armado de vía desde Lechería hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay 2 puntos que quisiera destacar del tren suburbano. Uno de ellos es que otorgará una alta certidumbre a los pasajeros, ya que podrán subirse en la estación de Buenavista y hacer 39 minutos con una alta probabilidad de llegar en ese tiempo sin ningún transbordo. El segundo aspecto a destacar que AIFA sería el primer aeropuerto internacional en América Latina en contar con una terminal de un tren suburbano en su interior. El siguiente proyecto es el acceso San Jerónimo, que también es una obra que estuvo a cargo del Gobierno de México, que se entregó el marzo pasado, comprende 2.1 kilómetros e implicó la construcción de 2 distribuidores viales, uno en la zona militar y otro en la carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 42. La obra fue financiada a través de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura con una inversión de 960 millones de pesos. El siguiente sería la conectividad que se entregó el jueves pasado y se trata de la vialidad a Tonanitla, que es una ruta más rápida, libre de peaje, que cuenta con una longitud de 14.1 kilómetros con 6 carriles y cuenta con 9 estructuras. La velocidad proyectada es de 90 kilómetros por hora en un recorrido de 10 minutos desde la Casa Morelos, conocida también como Puente de Fierro en Ecatepec, hacia el acceso principal a la glorieta del Felipe Ángeles.
Cuenta con 2 incorporaciones intermedias ubicadas en los entronques de Jaltenco, en Tecámac, en el kilómetro 5, y otro entronque en Tonanitla, Ojo de Agua, en el kilómetro 9.6. La construcción de esta obra implicó 7.500 millones de pesos. En el número 9 se observa el proyecto a cargo también del Gobierno federal. Se trata de la ampliación de 4 a 8 carriles de la autopista México-Pachuca en un tramo de 15.6 kilómetros. Estuvo a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura y se puso en operación en octubre del 2022. Estas 4 obras que estuvieron directamente a cargo del Gobierno federal representaron una inversión de 37.873.8 millones de pesos para 54.8 kilómetros de construcción de carreteras y vías ferroviarias y una generación de empleos de 54,000 empleos. En estos proyectos vemos que generarán un valor social y a la fecha han creado estos 54,000 empleos. Hicimos en las siguientes láminas una comparación entre cuál era el tiempo que se tenían con y sin estos proyectos. Por ejemplo, desde la ruta del Zócalo se hacía aproximadamente 144 minutos, ahora ya con estos proyectos se hacen 60 minutos. En el siguiente es de la fuente de petróleos, es otro punto de referencia, tendrías 165 minutos antes de tener estos proyectos, ahora haces en un promedio 90 minutos. Y en la siguiente sería la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA. Sin estos proyectos estábamos haciendo unos 160 minutos, ahora con estas vialidades estamos haciendo alrededor de 50 minutos. Si bien el plano de mejora no termina aquí, pero el siguiente proyecto que estaríamos terminando hacia diciembre de este año es el de conectividad del ramal suburbano a Lechería al AIFA. Lo siguiente sería, presidente, hacer el video de la Secretaría de la Defensa en donde explica de distintos puntos cómo llegar al AIFA. ¿Sería cuánto, presidente? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encuentra ubicado en el kilómetro 33 del Circuito Exterior Mexiquense, en Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México. Desde su apertura, el complejo aeroportuario se ha comunicado por vía terrestre con el Valle de México a través de 2 accesos. El acceso principal, materializado por el nuevo distribuidor vial, donde convergen las rutas del Circuito Exterior Mexiquense, procedentes de suroriente de la Ciudad de México, ingresando por la autopista México-Puebla, Chimalhuacán, Río de los Remedios, viniendo del Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Plaza de las Américas y por la autopista México-Pachuca. Sur poniente de la Ciudad de México, empleando la avenida Periférico Norte, pasando por Polanco, Naucalpan, Tlanepantla, ingresando en Cuautitlán Izcalli. Toluca por la autopista México-Chamapa. Querétaro por la autopista México-Querétaro, ingresando por el municipio de Huehuetoca, Estado de México. El segundo es el acceso a la terminal de carga, ubicado sobre la carretera federal México-Pachuca, en este caso proviniendo de Ciudad de México, por la autopista México-Pachuca, tomando la salida camino a San Jerónimo, para conectar con la carretera federal México-Pachuca y posteriormente ingresar por la habilidad perimetral del AIFA. De Pachuca y Puebla por el Arco Norte hasta la salida camino a San Jerónimo, para conectar con la carretera federal México-Pachuca e ingresar de igual forma por la vialidad perimetral del AIFA. Desde la inauguración del aeropuerto, se han reducido los tiempos de traslado desde la Ciudad de México y el Estado de México. Además de lo anterior, se implementaron, con líneas de transporte público, 15 puntos de conexión, lográndose disminuir nuevamente los tiempos de trayecto. Esto, debido a la ampliación de la autopista México-Pachuca, la construcción del distribuidor vial del Circuito Exterior Mexiquense, la implementación de señalética y la familiarización de la sociedad con las diferentes vialidades. Como a continuación se indica. Del Auditorio Nacional se reducen 25 minutos. Desde el Ángel de la Independencia se logra una reducción de 20 minutos. World Trade Center se reducen 20 minutos. Central del Sur, su reducción es de 10 minutos. Hotel Real Inn Valle Dorado se reducen 10 minutos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reduce 12 minutos. Indios Verdes reduce 12 minutos. Desde Ciudad Azteca, Mexibus, se mantiene en 1 hora 32 minutos y de Ojo de Agua en 35 minutos. Con la ruta Ciudad Satélite Naucalpan se reducen 10 minutos. Central del Norte reduce 23 minutos. Desde Bellas Artes se reducen 15 minutos. Central Tapo reduce 15 minutos. Monumento a la Revolución reduce 25 minutos. Asimismo, se implementaron 2 nuevos puntos de conexión de transporte público en vagoneta a las colonias La Condesa, en el Parque España y La Roma, en Plaza Luis Cabrera, de las cuales se hace un tiempo de traslado de 55 minutos. En la actualidad, con la inauguración de la vialidad libre de cuota camino a Tonanitla, con una longitud de 14.1 kilómetros, con un tiempo estimado de 9 minutos de recorrido, se amplían las opciones para trasladarse al AIFA desde el noroeste del Estado de México, aumentando los beneficios económicos y reduciendo los tiempos de recorrido para 2.5 millones de habitantes de los municipios de Ecatepec, Tecámac, Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango. Se puede acceder a esta vialidad desde los siguientes puntos. Proviniendo de Indios Verdes, pasando la escultura El Vigilante, se toma la salida a la derecha en la bifurcación, la carretera libre México-Pachuca, vía Morelos, señalizada como AIFA Libre.
Este camino conduce hasta la intersección con la avenida 1 de Mayo, donde se encuentra el acceso a la vía libre de cuota Camino a Tonanitla, la cual dirige directamente a la glorieta Felipe Ángeles del AIFA. Desde Plaza Las Américas, procedente de Ciudad Azteca, se toma la avenida 1 de Mayo y se continúa toda la vialidad hasta encontrar el camino a Tonanitla. Otra opción, si te encuentras en el centro de San Cristóbal, Ecatepec, toma la avenida Insurgentes hacia la vía Morelos hasta llegar al centro comunitario Ecatepec Casa Morelos, que es la intersección con la avenida 1 de Mayo. A partir de este punto, continúa hasta el camino a Tonanitla, que lleva directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estas grandes obras de conectividad terrestre representan tanto beneficios económicos, con vías libres de peaje, como reducción en tiempos de traslado, por el empleo de vialidades nuevas y más seguras para pasajeros, empleados, clientes y prestadores de servicios del aeropuerto. Esta infraestructura ha dado como resultado el aumento en el nivel de satisfacción de los pasajeros, constatado en las encuestas en el indicador conectividad, pasando del 54.66% del 21 de marzo de 2022 al 70.29% del 25 de enero de 2023. Finalmente, y no obstante de contar con 15 puntos de conexión con la zona metropolitana del Valle de México, se implementaron 18 destinos foráneos, como son entre otros Querétaro, Pachuca y Puebla, con líneas de transporte terrestre en la terminal de autobuses del AIFA. Los tiempos de recorrido del centro de la ciudad al aeropuerto en otros países es mayor en comparación con el del AIFA, como se observa en la presente comparativa. Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, de París, Francia, 1 hora 5 minutos. Aeropuerto Internacional Baltimore, Washington, Estados Unidos, 1 hora 5 minutos. Aeropuerto Internacional de Narita, Japón, 1 hora 30 minutos. Aeropuerto Internacional de Gatwick, Londres, Inglaterra, 1 hora 31 minutos. Mientras que del centro de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son 55 minutos, lo cual refleja que la conectividad es eficiente y práctica. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Saludo a la jefa de gobierno y a los gobernadores de Quintana Roo y de Hidalgo y a quienes integran el presidium. Pues vamos a presentar las vialidades que llevó a cabo en conjunto el gobierno del Estado de México con el gobierno de México para fortalecer la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos en esta primera lámina las 5 grandes obras con las que estuvimos participando para mejorar esta conectividad. Primero, como ya lo mencionó el secretario Nuño, el distribuidor de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles, terminado el 21 de marzo del 2022. Con 4 movimientos y posteriormente se agregaron 2 movimientos más. Todavía quedaba pendiente un ramal de salida del aeropuerto hacia la Ciudad de México que quedó concluido el pasado 12 de febrero. Segundo, la ampliación del Mexibus 1 que va desde Ciudad Azteca en Ecatepec, pasando por Ojo de Agua en Tecámac para convertirse en el primer transporte masivo en llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que inició operaciones también el día de su inauguración el 21 de marzo. La autopista urbana Sierra de la Nación el día 6 de octubre del año 2021 para mejorar todo el tránsito de la zona oriente del Valle de México. El macro libramiento mexiquense, sobre todo a la altura del río de los Remedios, con 2 acciones. Uno son las gasas de incorporación a Insurgentes y otro un tramo para conectar Insurgentes Norte con la autopista urbana Sierra de la Nación. Y por último, la autopista Toluca-Naucalpan, que esa inició operaciones en el año 2020, pero que ayuda de manera muy importante a acercar el Valle de Toluca con esta zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si vemos en la siguiente, vemos el mapa. Muchas gracias. Ahí tenemos las 5 obras. Primero el distribuidor vial, segundo el Mexibus, la línea naranja continua era lo existente y luego se hizo la ampliación de 20 kilómetros adicionales para entrar hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tercero, la autopista urbana Sierra de la Nación, que además en una siguiente etapa, si ven la línea punteada, estará conectando también con la autopista México-Pachuca. El 4, el macrolineamiento mexiquense, a la altura del río de los Remedios, y la autopista Toluca-Naucalpan para acercar el Valle de Toluca con el aeropuerto, con el Valle de México y en particular la zona poniente. Vamos a la siguiente, algunos datos del distribuidor vial. Este distribuidor vial es el segundo más grande del país. Si desenredáramos el distribuidor, tendría una longitud de 8 kilómetros. Esto nos permite tener movimientos de entrada y salida hacia la zona de Querétaro y Zumpango, hacia la zona poniente del Valle de México, Naucalpan, y hacia la Ciudad de México y hacia la zona de Texcoco. Son los 6 movimientos que tiene este distribuidor vial, y desde que inició operaciones a la fecha, pues traemos alrededor de 15.900 vehículos diario en tráfico promedio, lo cual pues ha venido siendo un incremento importante con una gran capacidad de crecimiento para las siguientes etapas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si vamos a la que sigue, ahí tenemos un video en particular primero de cómo quedó el distribuidor vial. Para garantizar la conectividad terrestre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Gobierno del Estado de México, en colaboración con el Gobierno de México, desarrolló el distribuidor de acceso principal al AIFA. Con 8 kilómetros de vialidades, puentes y viaductos elevados, esta obra estratégica se ha convertido en la ruta principal hacia el AIFA. A través del circuito exterior mexiquense, este distribuidor permite conectar de forma ágil y segura al nuevo aeropuerto con los 3 grandes corredores del Valle de México. El del Oriente, hacia Puebla,
que comprende tanto Ecatepec y Texcoco como el centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El de la región norte, hacia Querétaro, que enlaza a municipios como Huehuetoca, Zumpango o Tepeji del Río. Y el de occidente, hacia Toluca, que comprende zonas como Naucalpan, Polanco, Santa Fe, del Valle o San Jerónimo. Gracias a esta magna obra se han reducido los tiempos de traslado hacia el AIFA a menos de 1 hora desde diversos puntos del Valle de México como el Zócalo, la Fuente de Petróleos o Santa Fe. Y con una capacidad de hasta 80,000 vehículos diarios, el distribuidor de acceso principal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el segundo más grande del país. Este sistema de interconexión vial sin precedentes, además de conectar eficazmente al AIFA, atraerá nuevas inversiones y el crecimiento de sectores económicos estratégicos, lo que sin duda traerá desarrollo y bienestar para las familias mexiquenses y del centro del país. Gracias. Vamos a la siguiente lámina. Ahí explicamos el Mexibus, como comentaba hace un momento, el primer transporte masivo a través del transporte articulado para llegar hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con 12 autobuses articulados, una longitud total de 37 kilómetros y la ampliación fueron 20 kilómetros para llegar al aeropuerto. El tiempo de recorrido son 42 minutos aproximadamente, 10,000 pasajeros diarios es lo que está manejando hoy en día y desde que inició operaciones a la fecha ha transportado a 3 millones de usuarios, convirtiéndose pues en una de las principales formas de acceso como transporte público para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos la autopista urbana Siervo de la Nación que conecta el centro del Valle de México con el aeropuerto a través del circuito exterior mexiquense y del distribuidor principal. Son 14 kilómetros de longitud, 12 minutos de recorrido sobre esta autopista en una vía elevada, la gran mayoría es una vía elevada, y está en proceso la segunda etapa, que es la línea puntuada para conectar a la autopista México-Pachuca, aproximadamente con un ahorro de tiempo de 30 minutos, lo que representa esta obra. Nos vamos a la que sigue, es el macrolibramiento mexiquense. Esta obra es una gran obra vial que va desde Naucalpan hasta Ecatepec. Y en particular, en esta etapa se fortaleció en 2 tramos o en 2 grandes espacios. Uno es la incorporación de las gasas con Insurgentes a la altura del Río de los Remedios y la segunda es de Río de los Remedios o Insurgentes Norte a sobre Río de los Remedios hacia la autopista urbana Siervo de la Nación. Algo importante además que se hizo en esta obra fue el embovedamiento del Río de los Remedios para que toda esa zona pues pudiera tener pues un mejor aprovechamiento y también la recuperación de espacios públicos a lo largo de este tramo que conecta a la autopista urbana Siervo de la Nación. El tiempo de recorrido son de 15 minutos y pues es parte de estas obras que ayudan a conectar esta región con la incorporación al aeropuerto. Y por último, la autopista Toluca-Naucalpan, que inició operaciones en el año 2020 y pues acerca también lo que es el Valle de Toluca a través de la autopista Chamapa con la zona poniente del Valle de México. 39 kilómetros de longitud, 25 minutos de tiempo de recorrido y bueno, pues es una inversión importante para acercar estas dos zonas, no nada más hacia el aeropuerto, sino también le da una gran oportunidad de crecimiento, desarrollo a lo que es el Valle de México hacia la zona del Valle de Toluca. Y por último tenemos otro video en donde se ve de manera integral todas estas vialidades que se han llevado a cabo. En el Estado de México estamos comprometidos con el desarrollo nacional y damos impulso a obras de infraestructura que han servido para construir, con el esfuerzo de todos, una gran nación. Para fortalecer la conectividad aeroportuaria, además de la construcción del distribuidor de acceso principal al AIFA, se desarrollaron 4 grandes proyectos que facilitan la llegada y reducen los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Autopista Toluca-Naucalpan. Cuenta con una longitud de 39 kilómetros. Es la conexión más directa entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el AIFA. Conecta al Boulevard Aeropuerto con la autopista Chamapa-Lechería, el circuito exterior mexiquense y el distribuidor de acceso principal al AIFA. Macrolibramiento mexiquense. Consiste en la conexión de Insurgentes con la autopista urbana Siervo de la Nación sobre el Río de los Remedios. Este proyecto permite reducir los tiempos de traslado, además de resolver el nodo vehicular que se tenía sobre Insurgentes y el Río de los Remedios. Autopista urbana Siervo de la Nación. Esta vialidad elevada de 14 kilómetros que corre sobre el Gran Canal es una ruta ágil para llegar desde la zona centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al AIFA. Conecta con el circuito exterior mexiquense y con el distribuidor de acceso principal al nuevo aeropuerto. Ampliación de la línea 1 del Mexibus. Desde el inicio de sus operaciones el 21 de marzo, esta obra que va de Ciudad Azteca en Ecatepec a Ojo de Agua en Tecámac y posteriormente al AIFA ha sido un éxito. Cuenta con 10,000 usuarios al día y a la fecha ha trasladado a más de 3 millones de pasajeros. Trabajando en conjunto, el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el de la Ciudad de México, reiteramos con firmeza nuestro compromiso de contribuir al desarrollo nacional, construyendo una red de infraestructura carretera y de transporte masivo que facilite la movilidad y conectividad de las familias de México. Sería cuatro, señor presidente. Muchas gracias.
En primer término, con su permiso, señor presidente, agradecerle esta oportunidad de poder manifestarle a usted, a su gabinete, saludo con respeto a la jefa de gobierno, al gobernador del Estado de México, a la gobernadora de Quintana Roo, nuestro agradecimiento por el impacto que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene en nuestra entidad. Un estado que en el transcurso del tiempo se vio rezagado en desarrollo económico, que fue un lugar abandonado por muchos proyectos y que hoy, con un aeropuerto internacional que consideramos nuestro, porque está muy cerca de nuestra entidad y además lleva el nombre de un muy ilustre hidalguense, del gran artillero, del general Felipe Ángeles, viene a detonar una zona metropolitana de una manera importante. Este impacto no solamente es cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, sino que impacta a las entidades que estamos cercanas. Y viene a detonarlo de una manera pronta, porque a diferencia del proyecto anterior, el que se desechó por oneroso y además por las condiciones en que iba a enfrentar en el transcurso del tiempo, nos pone en una posición privilegiada con esta conectividad que se ha estado anunciando en el transcurso de la mañana. Y va a permitir que nuestra entidad tenga toda la potencialidad, tanto en lo que respecta a la industria, al comercio, a los servicios, a que se conozca Hidalgo, a que Hidalgo forma parte muy importante de nuestro país y de que una serie de inversiones que usted conoce, señor presidente, están prospectando en nuestra entidad, en estos diversos sectores, puedan encontrar, porque tenemos el espacio, porque tenemos los recursos, porque tenemos el capital humano para poderlos recibir y poder inhibir con eso un problema añejo de nuestra entidad, la migración, no solamente a otras entidades del país, sino allende nuestra frontera, en donde miles de hidalguenses arriesgan, mujeres y hombres, su integridad física, su vida, buscando un mejor nivel de vida. Es hoy la oportunidad con este polo de desarrollo tan importante que vamos a engancharlo, como lo hemos hecho con el Plan Estatal de Desarrollo, y vamos a generar toda una sinergia. Es importante, es fundamental, y aprovecho la presencia de la jefa de gobierno, del gobernador del Estado de México, para solicitar incorporar a más municipios a la zona metropolitana. Hoy solamente Tizayuca forma parte de esta estructura y sin duda también se va a extender a otras entidades esta zona metropolitana. El Estado de Hidalgo, las y los hidalguenses están haciendo su trabajo, están participando activamente en atender la problemática, lo que preocupa a nuestros habitantes. Nos sumamos junto con la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en el combate a un flagelo que nos ha lastimado durante un buen tiempo en el robo de hidrocarburo. Se han recuperado más de 540,000 litros de gasolina, asegurado 20 predios, puesto a disposición 174 personas, también una enorme cantidad de vehículos, 12 pipas, y están trabajando coordinadamente las áreas de seguridad en nuestra entidad, federales, estatales y municipales. Y hoy queremos compartir con ustedes una pequeña muestra de lo que significa Hidalgo en el contexto nacional y una invitación permanente a que nos conozcan, a que esta cercanía también se refleje en una posibilidad económica a través del turismo y de otras que nos permitan salir adelante. Aprecio infinitamente, señor presidente, el que haya pensado en ese lugar. Consideramos, insisto, el aeropuerto Felipe Ángeles como nuestro, como hidalguense, porque forma parte de una región, de una zona en donde va a impactar a muchísimos municipios, a muchísimas comunidades, y a través de un breve video quiero compartirles el Hidalgo que le ofrecemos para que lo visiten, para que lo disfruten. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Sabes? Hidalgo tiene algo. Es diferente a otros destinos turísticos. Te platico por qué. Esto es solo una probadita de Hidalgo. Se encuentra a tan solo 40 minutos de la Ciudad de México. Es una tierra donde se conjunta tradición, historia, sabor y un gran ambiente. Tanto si vienes con amigos como si viajas en familia. Para todos hay una opción. Los precios son accesibles y las experiencias inolvidables. La gente es sabedora de la grandeza de Hidalgo y te recibe con una hospitalidad única. Déjate apapachar. Tenemos un maravilloso legado minero en el que te puedes adentrar. Bosques asombrosos que purificarán tu mente, cuerpo y alma. Balnearios de aguas termales en donde te puedes sumergir con toda la diversión. Centros arqueológicos con la magnificencia ancestral de nuestros antepasados. Exconventos que llevan en su arquitectura una increíble historia. 7 pueblos mágicos que te mostrarán lo fascinante de cada viaje. Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Zimapán y Zempoala. Todos ellos con gran riqueza natural, gastronómica, artística, artesanal y patrimonial. Y ya que hablamos de la gastronomía, te cuento que en Hidalgo, en todas las regiones, hay platillos tradicionales y deliciosos que no te puedes perder. ¿Has probado los pastes del Real, las chalupas de Pachuca, los guajolotes de Tulancingo, el chimbó del Valle del Mezquital, la barbacoa de Actopan, las gorditas de panza de Tepa, las carnitas de Huichapan, las enchiladas con cecina de la Huasteca, el ajocomino de Atlapexco, las truchas de Huasca, el pan de San Felipe Orizatlán, el chocolate de Huautla y toda la comida exótica de Santiago de Anaya, que anualmente reúne a lo más delicioso y raro en una muestra gastronómica de flora y fauna de esta zona del estado. Así que si eres un poco más valiente, puedes probar escamoles, chinicuiles, gusanos de maguey,
chincoyote, tlacuache, ardilla, caracoles, flores de garambullo y un sinfín de curados de pulque con el sabor de tu preferencia. Y si hablamos de artesanías, como su nombre lo indica, las maravillosas manos que realizan estas piezas hacen arte que toca tu corazón. Regalos perfectos para la gente que amas. Todo esto lo traducimos en familias que generan su propia economía. El turismo, la industria sin chimeneas, se convierte en una gran cadena de valor. ¿Cómo no presumirte si hablar de ti me provoca una emoción muy grande? Tu nombre es hermoso, significado de orgullo, patria y libertad. Tu belleza es incomparable. Quienes te conocen por primera vez quedan enamorados y tocados por tu magia. Quienes regresan buscan vivir nuevas y extraordinarias experiencias. Contigo siempre hay un plan perfecto y la monotonía jamás existe. La naturaleza y tus paisajes son tu esencia. ¿Cómo no presumirte si amo ser parte de ti y te llevo en el corazón a todo lugar a donde voy? Conoce Hidalgo. Disfruta de lo nuestro tan cerca de ti. Somos un pueblo trabajador, cálido y capacitado para recibirte. Hidalgo. Orgullo por nuestro estado. No tarde mucho porque vamos a ir a desayunar. ¿Me puedo ir para acá, presidente? Muy rápido, después de esa apertura de apetito. Voy a hablar de algunas obras que han hecho en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recordarles que gracias al Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue existiendo. De otra manera, si hubiera sido en Texcoco, este aeropuerto se hubiera cerrado y hubiera representado un desarrollo urbano que hubiera afectado muchísimo a la zona oriente. Por ello se han hecho una serie de inversiones. Esto ha estado a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del vicealmirante Velázquez, que está a cargo del aeropuerto. Los edificios terminales con una inversión de 3.247 millones de pesos por parte del Gobierno de México, particularmente el DOL de la Terminal 2, las pistas y plataformas y calles de rodaje en el área operacional con una inversión de 2.205 millones, sistemas y equipos eléctricos, mecánicos, ayudas visuales, cárcamos y drenaje con 1.275 millones de pesos, diverso equipamiento y estudios y proyectos. Todo ello significa una inversión del 2019 al 2023 con el gobierno del presidente López Obrador de 8.000 casi 17 millones de pesos. Adelante. Esto no lo voy a leer con calma, pero se los vamos a pasar para que ustedes vean que la inversión va desde la rehabilitación de infraestructura sanitaria hasta una inversión mucho mayor en pistas. Adelante. Y para este año es el mantenimiento de pistas, de rodajes, la plataforma Oriente, el reforzamiento estructural de la Terminal 2, que ahora voy a explicar un poco más, y la construcción de la bahía de salida, además de subestación de Cárcamo 5, plataforma de emergencia y algunas obras de agua potable para llevar al aeropuerto. Adelante. Bueno, y además algunas otras obras que ha hecho el Instituto Nacional de Migración, como filtros autónomos que han ayudado a la entrada de turistas. Adelante. De la rehabilitación de la Terminal 2, como habíamos explicado alguna otra vez aquí en la mañanera, presidente, como ustedes saben, hubo un hundimiento del suelo provocado por la sobreexplotación del acuífero y las pilas quedaron al descubierto. Esto es por una terminal que se hizo en la época de Fox y Calderón, que iba a ser demolida 15 años después por la construcción de Texcoco y que realmente hubiera sido en realidad preferentemente un edificio distinto para que no ocurriera esto. Adelante. Con una inversión de 10,000 millones de pesos. La inversión total que se está haciendo es de 475 millones de pesos. Los 75 millones adicionales que habíamos presentado es porque a la hora de excavar se descubrió que parte de la infraestructura sanitaria de drenaje habría que rehabilitarla y entonces la estamos rehabilitando. La superficie de intervención, 52.290 metros cuadrados y vamos en un avance real del 27%, se terminará en junio del 2023. Adelante. La terminal no se suspende, sigue funcionando y se está trabajando en el subsuelo. Estos son el tipo de excavaciones que se hacen. Esto es pues el hundimiento, se están sellando las grietas de las contratraves y rellenando pues todo el espacio que quedaba entre el piso de la terminal y el subsuelo. Adelante. Finalmente platicarles dos cosas nada más, dos obras que ha hecho el gobierno de la ciudad también para mejorar la interconectividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Felipe Ángeles, una que fue la apertura del circuito interior de Galindo y Villa y por otro lado una pequeña obra que estamos haciendo para que quienes vienen del poniente de la ciudad, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, puedan ir por el circuito interior y tomar de manera directa Gran Canal para utilizar Ciervo de la Nación. Adelante. Esta es la imagen objetivo de Gran Canal que terminará también a mediados de este año. Adelante. Y también el acceso de Galindo y Villa. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias a todos. Con su permiso, señor presidente, hoy vamos a informar de manera integral sobre el tramo 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En cuanto a las longitudes, el tramo 5 Norte va de Cancún a Playa del Carmen, Quintana Roo, a lo largo de 43.3 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales 70% son de viaducto elevado. El tramo 6 se extiende por 256.8 kilómetros de vía doble electrificada, de Tulum a Chetumal y pasa por 4 municipios de Quintana Roo. El tramo 7 comprende 254.5 kilómetros de vía férrea sencilla, de Chetumal a Escárcega
Escárcega y pasa por 3 municipios de Campeche. En cuanto a estaciones y paraderos, el tramo 5 Norte incluye una estación en Puerto Morelos. En el tramo 6 habrá un paradero en la localidad de Limones, así como 4 estaciones del aeropuerto Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal. El tramo 7 incluye una estación en Espujil y 3 paraderos en Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario. Además, habrá bases de mantenimiento para la vía en Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Espujil, así como una cochera en Tulum, un taller y cochera en Chetumal para servicio de los trenes. De manera conjunta, los tramos 5 Norte, 6 y 7 requerirán 2.399.000 metros cúbicos de balasto, 1.527.000 durmientes y 1.107 toneladas de rieles. Se prevén 745 obras complementarias, de las cuales 327 son pasos de fauna, el resto son pasos peatonales, vehiculares, puentes ferroviarios y obras de drenaje. También se construyen 4 subestaciones para la electrificación de la vía. Hasta ahora, en los 3 tramos se han generado casi 12.000 empleos. El programa de mejoramiento de zonas arqueológicas intervienen 7 sitios en esta región. Se trata de la zona arqueológica Almeco, en el tramo 5 Norte, Chachovén, Ixcabal, Oxtancá y en el tramo 6, así como Sivichante, Kenizna, Cacojulich, Calamut y Calakmul en el tramo 7. El paso del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7 complementará con un nuevo aeropuerto en Tulum, la modernización del aeropuerto de Chetumal y la construcción de hoteles Tren Maya en Tulum y Calakmul. En esta zona, los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar de gran riqueza natural, destinos inigualables, de un pueblo generoso por el cual habrá desarrollo con justicia. Seguimos trabajando para que la inauguración del Tren Maya se dé en diciembre del 2023. Con su permiso, señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en el esfuerzo de construcción del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7 y además en el esfuerzo de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Del norte a sur de Quintana Roo y hacia el centro del estado de Campeche se ubican los tramos 5 Norte, 6 y 7. La longitud ya se habló, 553.6 kilómetros de vía férrea. Iniciamos los trabajos el 2 de agosto del 2022 y se tiene considerado su conclusión el 31 de diciembre del año en curso. A la fecha se han generado cerca de 12.000 empleos. En el tramo 5 Norte, este tramo va de Cancún a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, a lo largo de 43.3 kilómetros de vía férrea doble electrificada. Cruza los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, donde además de las estaciones de Cancún y de Playa del Carmen, los pasajeros podrán contar con la estación Puerto Morelos, en la que también se prevé una base de mantenimiento para la vía férrea. Esta obra se construye en 29.7 kilómetros de estructura de viaducto elevado y 13.6 kilómetros con estructura de terraplén, con base en innumerables estudios que se han realizado para cimentar correctamente la vía, proteger el suelo kárstico de la región, evitar inundaciones en zonas bajas, además de mantener el equilibrio ambiental y el desplazamiento libre de la fauna. Para la materialización de estos trabajos se organizaron 3 frentes de construcción, uno que va de Cancún a Puerto Morelos, otro de Puerto Morelos al poblado de Vida y Esperanza y otro del poblado de Vida y Esperanza a Playa del Carmen. Actualmente estamos realizando trabajos de sondeos, perforación, habilitación de acero, colado de pilas y columnas para lo que es la estructura del viaducto elevado. A la fecha contamos con una fuerza de trabajo de 107 unidades de maquinaria pesada y 82 unidades de material rodante. Asimismo, se continúa con el seguimiento de los trabajos de arqueología con 6 arqueólogos, 9 brecheros y pocos especialistas. Esto es debido a que este tramo ya fue prosperado y liberado. Se han generado al momento 3.104 empleos, de los cuales vigentes tenemos 1.555. En lo que se refiere a los insumos, este tramo 5 Norte requerirá en total de 153.034 durmientes, 11.045 toneladas de riel, 233.000 metros cúbicos de balasto, 670.000 metros cúbicos de concreto y 3.945.000 metros cúbicos de terraplén. Todos estos insumos ya están contratados, fabricados y se están suministrando a lo largo y ancho de los diversos centros de acopio que tenemos en los frentes de construcción de la vía férrea. Ahora, por lo que se refiere al tramo 6, este tramo se extiende por 255.8 kilómetros de vía también doble electrificada desde Tulum hasta Chetumal en la parte sur del estado de Quintana Roo. Esta ruta pasará por 4 municipios, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco, donde habrá además 4 estaciones y un paradero, como ya se mencionó. Las estaciones son en el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Chetumal, y un paradero en la población de Limones. Este tramo incluye además una base de mantenimiento para la vía férrea en el poblado de Carrillo Puerto y una cochera para trenes en Tulum y un taller y una cochera en Chetumal, adyacente al Aeropuerto Internacional de Chetumal. En esta vía se construyen 8 kilómetros de viaducto elevado, sobre todo por cuestiones ambientales, y 247.8 kilómetros de terraplén, es material limpio de banco en diversas capas con resistencia para soportar la vía férrea. Ahora, para materializar estos trabajos se organizaron igualmente 7 frentes simultáneos de construcción, uno de Tulum a Milán, otro de Milán a Santa Amalia, uno de Santa Amalia a Felipe Carrillo Puerto, otro de Carrillo Puerto a Reforma Agraria, uno de Reforma Agraria a Pedro Antonio Santos y otro de Pedro Antonio Santos a Bacalar, y el último frente de construcción de Bacalar hasta la ciudad de Chetumal. Actualmente aquí estamos realizando trabajos de liberación ambiental y arqueología, trazo topográfico del derecho de vía, desmonte manual por lo que se refiere al rescate, al acompañamiento en el rescate arqueológico, despalme y desmonte con maquinaria pesada y ya la conformación del terraplén. A la fecha contamos con una fuerza de 219 máquinas pesadas y 256 vehículos de volteo. Asimismo, realizamos trabajos de arqueología con 49 arqueólogos, 392 brecheros y 3 especialistas. Aquí se han generado un total de 4.797 empleos, de los cuales vigentes tenemos 3.551. En el tramo 6 se quintuplican los suministros por la longitud de la vía y ser doble electrificada. Aquí vamos a requerir 890
91.323 durmientes, 62.175 toneladas de riel, 1.466.000 metros cúbicos de balasto, 350.000 metros cúbicos de concreto y 18.525.000 metros cúbicos de terraplén. Igualmente, ya se está suministrando este material en los diversos centros de acopio de los frentes de construcción. Ahora, por lo que se refiere al tramo 7, este tramo comprende una longitud semejante, 254.5 kilómetros de vía férrea, pero sencilla, que inicia en Chetumal, Quintana Roo, y termina en Escárcega, en el estado de Campeche. Cruza por dos estados y 4 municipios, que son Otope Blanco, en Quintana Roo, Calakmul, Candelaria y Escárcega, en Campeche. Ahí los pasajeros podrán ascender y descender en la estación Espujil, lugar de importantes vestigios arqueológicos y áreas naturales. También se contará con 3 paraderos, en Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario. En Espujil, además, se instalará una base de mantenimiento para la vía férrea. Igualmente, para ejecutar estos trabajos de construcción, se organizaron 7 frentes simultáneos de materialización de vía, que es uno que parte de Bacalar a Cojunlich, otro que va de Cojunlich a Caobás, otro de Caobás a Becán, de Becán a Calakmul, de Calakmul a Constitución, de Constitución en Lechugal y terminamos de Lechugal a Escárcega. Todos los frentes están activos y trabajando. Actualmente, ¿qué estamos realizando en estos frentes de construcción? Igualmente, todavía brechó a mano trazo y nivelación, porque vamos acompañando a los arqueólogos del INAH en el rescate, en la prospección y excavación de los restos arqueológicos, donde se ha liberado y entramos con maquinaria pesada y estamos inclusive ya trabajando en el terraplén de vía. Aquí tenemos una fuerza de trabajo ya de 200 unidades de maquinaria pesada y 155 camiones de volteos que tienden a incrementarse, y tenemos 59 arqueólogos, 326 brecheros y 5 especialistas. Aquí se han generado 3.922 empleos, de los cuales vigentes tenemos en estos momentos 2.975. En cuanto a insumos del tramo 7, este requerirá 483.391 durmientes, 33.729 toneladas de riel, 700.000 metros cúbicos de balasto, 160.000 metros cúbicos de concreto y 15.802.000 metros cúbicos de terraplén. De igual manera, el material ya está llegando a los centros de acopio para su instalación en los trabajos de construcción. Ahora, por lo que se refiere al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, que se edifica en Tulum, efectivamente, adicional a los esfuerzos de construcción del Tren Maya, la Secretaría de Defensa Nacional está construyendo este aeropuerto internacional en las proximidades del destino turístico de Tulum, Quintana Roo. Este complejo aeroportuario va a brindar proyección y crecimiento turístico y económico a toda la zona sur de la Riviera Maya. Adicionalmente, tendrá una gran capacidad logística gracias a su ubicación central, estratégica y su conexión inclusive con el Tren Maya. Va a ser un aeropuerto verde por su concepción, construcción y operación conforme a recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil y parte de la Iniciativa Mundial de Protección al Medio Ambiente. Va a ser un proyecto de calidad con un alto sentido de innovación a través de uso de tecnologías más avanzadas y forma parte del desarrollo de infraestructura autosustentable que se está desarrollando en la región centro de la península. Ahora, el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto es un proyecto fundamental, como lo hemos mencionado, para el desarrollo económico de la región y se integra al sistema carretero y a la vía férrea. La vía férrea es esa línea roja que toca el aeropuerto, que es ese recuadro en color beige amarillo, y ahí se ve la interconexión con la carretera federal 307, ubicado en el suroeste del poblado de Tulum. ¿Y por qué está ahí? Porque se revisaron 6 emplazamientos, ubicando el mejor lugar donde se evitaran zonas kársticas, ríos subterráneos, fallas geológicas, una elevación de 20 metros para evitar cualquier tipo de inundación y adicionalmente es un lugar donde se dinamiza el desarrollo de la parte sur en el municipio de Carrillo Puerto. Este aeropuerto va a constar con una amplia gama de servicios aeroportuarios, adicionalmente una base aérea militar polivalente para fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, auxiliar a la población en casos de desastres y atender incendios forestales. Va a contar, por su conexión a la carretera, con un corredor comercial y de servicios de 10.5 kilómetros que se interconecta con la carretera federal 307 para desarrollar una ciudad aeroportuaria y facilitar el de ordenamiento urbano de la zona de Tulum. Como mencionamos, va a estar interconectado a la infraestructura del Tren Maya. Este proyecto va a satisfacer la creciente demanda de pasajeros que visitan este destino turístico en el sur de la Riviera Maya. Su infraestructura y potencial operacional lo clasifican dentro de los aeropuertos con una categoría 4 Eco. Esto es decir, que pueden operar todas las aeronaves que llegan y salen de nuestro país en este aeropuerto. Tiene capacidad para atender una demanda inicial de 5.5 millones de pasajeros en su primer fase de desarrollo, de los cuales se estiman que el 75% de ellos sean pasajeros de procedencia extranjera, así como su integración al sistema ferroviario a través de la estación ubicada en el mismo aeropuerto. Será un complejo aeroportuario desplantado en una superficie de 1.500 hectáreas, con una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud o sistemas de aterrizaje por instrumentos categoría 1 y ayudas a la navegación de alta tecnología. Por ello, por su longitud, por la calidad con la que se está construyendo la pista y las ayudas a la navegación, esta pista de aterrizaje será la que tiene la mayor capacidad y mejores prestaciones de toda la península. Contará adicionalmente con una plataforma para 13 posiciones para aeronaves comerciales, tanto de vuelos domésticos como de vuelos internacionales, y una plataforma adicional para la aviación general y aviación ejecutiva, que tendrá 28 posiciones, adicionalmente un hangar de resguardo con otras 12 posiciones o espacios para aeronaves ejecutivas. El Aeropuerto Internacional de Tulum, en lo que se refiere a su capacidad operacional, contará con una terminal de pasajeros, como ya mencionamos, para 5.5 millones de pasajeros y tiene una longitud de 430 metros de longitud, distribuido en 2 niveles para pasajeros en llegadas y salidas y un sótano para los servicios y energización. Para determinar la orientación de este gran edificio terminal de pasajeros se utilizaron criterios de iluminación natural que aportarán la mayor eficiencia energética del edificio y cuenta además con una plataforma de aviación general que podrá atender en su primer fase hasta 32.000 operaciones aéreas anuales. Adicionalmente a la infraestructura principal también se construye la torre de control de tráfico aéreo, la terminal de combustibles, la zona de servicios aeroportuarios,
que tiene plantas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, una instalación para la aviación ejecutiva, un FBO que le llaman base de operaciones fija, que tiene la cualidad de atender la aviación ejecutiva, que va a potencializar este tipo de aviación en el sur de la Riviera Maya, dado que el aeropuerto de Cancún ya restringe este tipo de operaciones y ya se encuentran saturadas en ese. Es un valor agregado de este complejo aeroportuario. Ahora, mencionamos que va a tener una base aérea militar que dentro de su principal misión, porque así está concebida, deberá prestar el apoyo a la población civil, tanto local como turistas, que resulten afectados por los fenómenos meteorológicos que impactan periódicamente esta región del país. Adicionalmente, también la Secretaría de la Defensa Nacional participó en cumplimiento a una directiva del señor presidente de la República de reactivar los aeropuertos del sureste del país en la remodelación y modernización del aeropuerto de Chetumal, y es un trabajo concluido. Ahí, bajo convenio de colaboración con aeropuertos y servicios auxiliares, fundamentalmente se realizaron trabajos de determinación de la torre de control, de la nueva torre de control de tráfico aéreo. En el campo aéreo se hicieron trabajos de obras de drenaje e iluminación de pistas. Y en el edificio terminal de pasajeros ya había una nueva terminal, se remodeló la antigua terminal con las mismas características arquitectónicas de la nueva, y adicionalmente se hicieron trabajos para recibir vuelos internacionales. Estos trabajos ya están totalmente construidos. En el conjunto de todos estos trabajos de infraestructura se han generado 11.823 empleos civiles en 202 días de construcción. Los recursos de construcción del Tren Maya, hay que mencionarlos a la vez, el principal motor de localización y rescate de nuestra gran diversidad de vestigios arqueológicos de la civilización maya. No se gasta un peso más. En la construcción del Tren Maya y el complejo aeroportuario de Tulum, SEDENA reafirma su compromiso de concluir estas obras de infraestructura en tiempo y forma, en estrecha coordinación y colaboración con el resto de las dependencias del Ejecutivo Federal que comparten este mismo esfuerzo. Nuestra responsabilidad institucional de cuidar el medio ambiente, implementar acciones concretas para el cuidado y preservación de la flora y fauna y de nuestros recursos naturales en esta región, y la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. Muchas gracias. Es cuanto por favor. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Saludo con mucho gusto a Claudia, a los gobernadores que están el día de hoy con nosotros, del Estado de México, de Hidalgo, a las secretarias, al gabinete y, por supuesto, gracias, señor presidente. Es un honor estar nuevamente invitada para compartir con ustedes, con las y los mexicanos, los importantes beneficios que el Tren Maya trae para nuestro bello estado, para Quintana Roo. Y fíjense, curiosamente hoy, en este 20 de febrero, que es el Día Mundial de la Justicia Social, quiero hablarles de eso, de lo que trae el Tren Maya. Han hablado quienes me antecedieron de ese impulso a las zonas arqueológicas, de los hoteles que se van a generar con el Tren Maya, del aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, de hospitales que ahorita les voy a comentar, pero quiero hablarles del Tren Maya como un factor fundamental para cortar las brechas de desigualdad y lograr una justicia social. Hace una semana estuve aquí para exponer algunas de las grandes bondades que se desprenden del proyecto más importante, el más importante ferroviario en todo el mundo. Gracias al Tren Maya se logrará una mejor conectividad que permitirá a las y los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, llegar y conocer hermosos lugares en donde antes era muy complicado, prácticamente imposible llegar. Hablaba hace un momento el general Vallejo de un lugar muy lindo en donde se dan las piñas más ricas. Difícilmente llegarían si no hubiera sido ahora por el Tren Maya. En el caso concreto de Quintana Roo, el Tren Maya, con sus 8 estaciones, con estos 3 paraderos, propiciará que los turistas permanezcan más tiempo en nuestro territorio, recorriendo esas bellezas naturales incomparables, pero también recorriendo esos majestuosos sitios arqueológicos y descubriendo nuevas alternativas turísticas sostenibles, sustentables y equitativas, y con ello generar un entorno favorable para la mejora económica de aquellas comunidades que han estado alejadas durante mucho tiempo del desarrollo y de los beneficios del turismo tradicional, propiciando no solamente la llegada de nuevas inversiones, propiciando la creación de una economía social y solidaria local que alimente la demanda del turismo y diversifique, que es fundamental, la actividad económica de nuestro bello estado de Quintana Roo. Así, el Tren Maya contribuirá a transformar ese lugar maravilloso, ese rostro económico y social de nuestro estado, llevando el éxito turístico que hoy existe y todos sus beneficios a las comunidades y a las familias más empobrecidas. Se trata, como se ha dicho ya, de un proyecto que representa una alternativa a la falta de opciones seguras y eficientes de movilidad, pero además se trata de llevar a cabo un esfuerzo coordinado para lograr la mayor inversión en infraestructura social de la historia, lo que tendrá un fuerte impacto en las condiciones de vida de miles de personas. Hablábamos hace un momento de algunas de las estaciones que estarán en Quintana Roo: Cancún, muy cercana al aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, por supuesto, Tulum Aeropuerto en Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal Aeropuerto. Y 3 paraderos: Leona Vicario, Limones y Nicolás Bravo. Y para darnos una idea de la justicia social y de los beneficios que trae el Tren Maya a las y los ciudadanos, a la gente de Quintana Roo, se están haciendo 2 hospitales en sustitución, uno en Chetumal y otro por iniciarse en Felipe Carrillo Puerto. Y ahí el INSABI también, como obras alternas y de desarrollo y de justicia social, el INSABI invierte en un hospital en Tulum, en Nicolás Bravo, que es uno de los paraderos, y también muy en breve se abrirá el hospital oncológico en Chetumal. Vamos a generar un desarrollo y una justicia social, sobre todo en nuestras comunidades mayas, tradicionalmente olvidadas y quienes generalmente registran un mayor grado de pobreza, de desnutrición, de analfabetismo, entre muchas otras carencias sociales que todos conocemos. Una
Un aspecto fundamental es que a las y los trabajadores de la industria turística, el Tren Maya les facilitará ese traslado a sus centros de trabajo, reduciendo significativamente el tiempo que emplean para cumplir con esas actividades laborales, y ese tiempo que ganan será para sus familias, para cortar las brechas, para estar más tiempo con ellas y con ellos, con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos. El tramo 6 del Tren Maya, del que hemos hablado el día de hoy también, a través de los viveros de la Sedena y el programa Sembrando Vida, para las y los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, van a poder participar en la producción de las plantas que se procesarán en los viveros comunitarios de Quintana Roo. Y también ahí, en Felipe Carrillo Puerto, estamos haciendo una alianza con empresarios y productores locales para crear hortalizas de calidad de exportación que generarán empleos directos para la población. Y a través del Tren Maya podremos acercar a miles y miles de turistas tanto a la ruta de las iglesias como a las zonas arqueológicas y comunidades mayas que se ubican en el centro y en el sur de nuestro estado. ¿Qué permite esto? Permite diversificar nuestra oferta turística en el segmento cultural, en el segmento arqueológico, en el segmento gastronómico y artesanal en beneficio de la economía de los habitantes de nuestras comunidades, pero además como un atractivo para aquellos visitantes que buscan, además de sol y playa, otras experiencias. Respecto al tramo 7, habrá un paradero, como decía hace un momento, en la comunidad de Nicolás Bravo. Esto va a permitir que las y los visitantes puedan conocer y disfrutar los atractivos de la Riviera del Río, en donde sus pobladores ofrecen programas de senderismo, un turismo alternativo, movilizando la economía en esa región de Quintana Roo. Este lunes, presidente, a una semana de distancia, vengo a destacar un punto que merece una mención aparte: los aprovechamientos que este importantísimo proyecto, el Tren Maya, traerá gracias a los vagones de carga. El Tren Maya será una plataforma fundamental para nuestros productores, para nuestras productoras, para las y los agricultores, para las y los pescadores, cooperativas y empresas de trabajadores y artesanos de las zonas rurales para llegar a los principales centros de consumo, incluyendo los complejos turísticos del norte del estado con menores costos y tiempos de traslado. Esto no es un asunto menor, es un asunto de justicia social. Esta conectividad que favorece la integración territorial y regional de Quintana Roo será de gran ayuda para cerrar las brechas de desigualdad, para contribuir a garantizar el acceso a un trabajo, pero también a un ingreso digno, y con ello ampliar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Porque en estos momentos, adicionalmente a los desafíos propios de la producción, las mujeres y los hombres del campo y del mar enfrentan retos logísticos, elevados costos de transporte para distribuir sus productos de manera eficiente, lo que propicia sobreprecios, mermas, abusos de intermediarios y, en el extremo, los desabastos. Los vagones de carga del Tren Maya conectarán los eslabones, esos eslabones que faltan para que la máquina del progreso social llegue a todas y todos los quintanarroenses, incluso en las zonas más alejadas. Permítame poner dos ejemplos para ilustrar este punto. En el contexto del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, señor presidente, anuncio desde Palacio Nacional la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, responsable de articular una política pública integral para avanzar en la suficiencia y seguridad alimentaria, así como en la adecuada nutrición de las y los quintanarroenses con mayor nivel de vulnerabilidad y rezago, mediante ese fortalecimiento de las actividades productivas locales y el impulso a pequeños productores campesinos y pesqueros de la región. Un organismo que tiene, además, como principal objetivo el de garantizar el acceso a una alimentación adecuada al pueblo, movilizando las capacidades estatales para el abasto y provisión de alimentación suficiente a todas las regiones. Una obligación del Estado que desafortunadamente ha tardado en llegar y mantiene casi al 30% de nuestra población con carencia alimentaria, pero con la que hoy nos comprometemos. Para eso nos estamos poniendo de acuerdo todos los sectores políticos, sociales y económicos de Quintana Roo para atender el rezago histórico de desigualdad, y como usted bien sabe, señor presidente, eso no se puede hacer en serio sin un correlato fiscal. Por eso, en el marco del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, a finales del año pasado impulsamos en el Congreso un conjunto de reformas y adiciones a la ley del impuesto al hospedaje del Estado de Quintana Roo, orientadas a generar los recursos necesarios para coordinar el abasto de alimentos a bajo costo en las zonas más vulnerables, ampliar la red estatal de comedores comunitarios e impulsar la producción, distribución y comercialización de alimentos. Los vagones de carga del Tren Maya nos facilitarán enormemente el transporte y distribución de esos alimentos, garantizando el abasto en todas las regiones del Estado. El segundo ejemplo tiene que ver con las oportunidades de empleo que generará el Tren Maya, que ya genera el Tren Maya, pero también al margen de la actividad turística para la que ya nos estamos preparando. Como se lo dije en su oportunidad, como todos los medios de transporte, el Tren Maya requerirá de mantenimiento, especialistas encargados de esta delicada tarea. Adelantándonos a este hecho, estamos impulsando la educación pública, técnica y tecnológica para establecer la carrera de técnico en transporte ferroviario en el CONALEP de Chetumal y de Cancún. Para todos esos jóvenes, para todas esas jóvenes interesados en estas condiciones de aprovechar la oferta de empleo que habrá y puedan hacer una carrera en este rubro. Son ejemplos de muchas de las oportunidades locales que estamos articulando en este proyecto estratégico. Y como parte de estas bellezas que la gente va a poder conocer, este Tren Maya que nos va a poder llevar en este circuito de más de 1,500 kilómetros, la gente va a conocer las comunidades, va a conocer los productos que hacen las y los artesanos, ese tallado en madera, esas blusas y ese tejido único, que por cierto hoy María Luisa trae una blusa de Xpichil de Felipe Carrillo Puerto, muy bonita, felicidades, y ese tallado en madera, esas salsas con chile habanero. El gobernador de Hidalgo nada más nos vino a hacer agua a la boca con todos los productos que se hacen allá. Nosotros les trajimos, se los van a dar a la final de la conferencia, una parte de lo que hacen los artesanos, las artesanas de Quintana Roo, esa salsa extraordinaria, ese tallado en madera y muchos productos más que tenemos. ¿Cómo lo va a conocer el mundo? Gracias a Tren Maya. Y estoy segura
que en unos años, cuando miremos atrás este maravilloso legado, se recordará la construcción del Tren Maya como el parteaguas en la historia del desarrollo social del sureste mexicano, y se valorarán esas dos vertientes con las que el Tren Maya alimenta el desarrollo económico y la prosperidad compartida en Quintana Roo y en todo el sureste de nuestro país. Como lo dije aquí el lunes pasado, unidas y unidos en este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, escribiremos las páginas más bellas en la historia de nuestro estado, y el Tren Maya sin duda llevará un papel protagónico en esta bella historia. Que Dios las y los bendiga siempre. Muchas gracias. Vamos a las preguntas para que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primera fila. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Jorge Gómez Naredo, de la revista Polemón. El viernes pasado se inauguró este tramo de la carretera, y al siguiente día, el sábado, periodistas o comunicadores como Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva dijeron que la carretera estaba cerrada y que era su administración, como las anteriores administraciones, donde solamente se inauguraban obras para tomarse la foto. Desde redes sociales y desde usuarios, el domingo muchos fueron a la carretera y se encontraron que estaba abierta y que se llegaba en 10 minutos a la AIFA. ¿Qué piensa de esta constante y cotidiana guerra y campañas de desprestigio a todas las obras en general del gobierno, pero especialmente a la del aeropuerto internacional, del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Desde que está vacío, desde que no hay vuelos, de que es una central camionera, y ahora con estas conexiones? ¿Qué piensa de estas campañas y pues de estos comunicadores que ni 24 horas después pues ya hicieron estas aseveraciones? Bueno, pues es parte de la oposición. Ellos representan al bloque conservador del país, a los que saquearon a México, y como no tienen llenadera, quieren continuar robando, saqueando al país. Les molesta el que se esté llevando a cabo una transformación y quisieran regresar por sus fueros. Todo lo que hacemos lo cuestionan, lo quieren enlodar, pero el propósito pues es político, diría más bien politiquero, que si se va a hacer el aeropuerto, inmediatamente los amparos, campañas en contra en los medios de información. En el caso del Tren Maya, amparos, campañas en contra, con pseudoambientalistas y todos los medios de información. Pero es Loret de Mola, que se ha hecho inmensamente rico como pseudoperiodista, porque realmente es un defensor de la corrupción en el país. Es un periodista vendido, alquilado, que se ha hecho inmensamente rico con esta noble actividad del periodismo. Todavía estamos esperando que nos informe cómo fue que adquirió 6 departamentos, 1 o 2 de ellos en Rubén Darío. Quienes viven aquí en la ciudad saben que es de las zonas más exclusivas, donde están los edificios de departamentos más lujosos, donde viven pues grandes empresarios, no todos corruptos, y políticos, eso sí, casi todos corruptos, y periodistas como este señor y otros. Vi el reportaje que hizo Milenio, una conductora, hablando de que estaba cerrada la vía de acceso que habíamos inaugurado al aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense, es llegar de Ecatepec, de lo que se conoce como la Casa Morelos o Puente de Fierro, a el aeropuerto en 10 minutos, porque es una vía confinada, 6 carriles, una obra no de paga, no de cuota, una obra que se financió con presupuesto público, con dinero de todos, 7,500 millones de pesos. A ver si no tenemos por ahí el video sobre la obra en particular. Con esa obra, desde aquí hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, como se ha dicho, 50 minutos en promedio. Y si no hay mucho tráfico, hasta menos. Sin embargo, como tú lo mencionas, se dedicaron a decir, se inauguró y está cerrada. Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el huacal las podridas. A eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante y vamos a continuar. El Tren Maya va a terminarse a finales de este año, porque las empresas están respondiendo. Tenemos el gran apoyo, respaldo que significan los ingenieros militares. Nos están ayudando los gobiernos de los estados. En el caso del Tren Maya, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Chiapas, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Yucatán, la gobernadora de Quintana Roo. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, que ha trabajado de manera coordinada con nosotros, de manera responsable, poniendo por delante el interés del pueblo del Estado de México, de la gente, no intereses facciosos, partidistas, porque estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno del Estado de México, porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber unirnos para atender las necesidades de la gente. Y con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, también, y lo expresó pues de manera muy clara, el aeropuerto Felipe Ángeles va a ayudar mucho a Hidalgo, pero a todo el Valle de México, porque entre otras cosas es hacia el norte donde puede crecer la Ciudad de México. Entre otras fallas, errores de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, era el que se iba a terminar de saturar una zona
ya con muchísima población, sin servicios, sin agua. Y en el caso de Chumpango, de Cama, la zona donde está ubicado el aeropuerto Felipe Ángeles, muy cerca de Hidalgo, allí hay todavía mucho suelo y tienen agua, porque con el paso del tiempo, el Gran Canal del Desagüe, que va hacia Hidalgo, fue creando un acuífero en esa zona de Hidalgo. La naturaleza fue haciendo su trabajo. El Gran Canal del Desagüe se construye en la época de Porfirio Díaz, hace un contratista inglés, Pearson, porque se inundaba, era un lago la ciudad. Entonces deciden hacer esa obra y desde entonces las aguas de la Ciudad de México van hacia Hidalgo. Con el paso del tiempo, la naturaleza va filtrando esa agua y se tienen estudios de que hay en esa zona, el Valle de México, un acuífero, es decir, se tiene agua. Y eso es muy importante. Por eso cuando se decía Texcoco o Tizayuca, yo era jefe de gobierno, yo decía Tizayuca, por lo mismo. O sea, no es algo nuevo, porque sabíamos de que el desarrollo del Valle de México, el desarrollo urbano, con más ordenamiento, con más posibilidades de que se puedan garantizar servicios, está hacia el norte de la ciudad. Cuando yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me encontré de que de las 16 delegaciones, 4 estaban vaciándose, no tenían población. Las 4 delegaciones del centro de la ciudad, la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Escapotzalco, porque con el temblor del 85 y además porque había inseguridad en el centro de la ciudad y porque había posibilidad de comprar terrenos más baratos en la periferia de la ciudad, pues se fue despoblando el centro. La delegación Cuauhtémoc en 1970 tenía 1 millón de habitantes y en el 2000 solo tenía 500,000, y así Miguel Hidalgo, y así Benito Juárez, y así Escapotzalco. Mientras Iztapalapa, porque como no había orden y hacían su agosto los desarrolladores inmobiliarios que compraban en las afueras terrenos por hectárea y vendían en metro cuadrado, pues crecieron mucho. Iztapalapa en el 70 tenía 500,000 habitantes y ya para el 2000 ya estaba cerca de 2 millones. Tlalpan tenía en el 70 120,000 y ya para el 2000 tenía 600,000. Y la Ciudad de México, bueno, aquí la experta está con nosotros, pues la mitad es todavía, y hay que cuidar, zona rural, la mitad del territorio de la ciudad. Eso es lo que permite a la otra mitad poder garantizar que haya agua y que haya oxígeno. Entonces, lo que hicimos cuando llegamos fue emitir un bando, que fue muy polémico, pero fue poner orden, porque la política neoliberal es crecimiento a costa de lo que sea. Al final de cuentas, es anarquía, desorden, solo pensando en el lucro. Y dijimos, bueno, en estas 4 delegaciones hay facilidades para construir. En las 12 delegaciones restantes, que están sobrepobladas, no se van a permitir construir unidades habitacionales. Y eso se aceptó. Ahora hay que de nuevo hacer un replanteamiento, porque ya se poblaron de más las 4 delegaciones, sobre todo Miguel Hidalgo, Benito Juárez, porque empezaron a dar también permisos a diestra y siniestra, y la corrupción está presente o estaba presente en todos lados, en todos los niveles de gobierno durante el periodo neoliberal. Entonces, ese es el problema de fondo. No les gusta lo que estamos llevando a cabo y utilizan cualquier cosa. Por ejemplo, ahora están convocando una marcha supuestamente porque se va a afectar al INE. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. No se pudo llevar a cabo una reforma constitucional electoral. Ahora, fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscábamos, el que ya no se destinaran 25,000 millones de pesos a organizar elecciones, que se redujera ese presupuesto, que se utilizara en el desarrollo del país, en el bienestar del pueblo, pero no los de la élite, la llamada clase política, los intelectuales orgánicos, los medios de información convencionales, no todos, desde luego, y no ustedes, estoy hablando de los machuchones, de los de arriba, que son los que utilizan el periodismo como negocio, no para informar, no para servir a la sociedad, sino para sacar provecho en lo personal, en sus empresas, para chantajear, para obtener contratos. Entonces, se agrupan e impiden que se reforme la Constitución, porque para reformar la Constitución hay que seguirlo diciendo, no solo es la mayoría simple, sino se necesita las 2/3 partes de los votos. Entonces, se tiene mayoría, pero no la mayoría que se necesita para hacer una reforma constitucional. Entonces, bloquearon la reforma constitucional en materia electoral, que planteaba, repito, reducir el presupuesto, planteaba que ya no se le diera tanto dinero a los partidos, planteaba que en vez de 500 diputados solo se eligieran 300 y que se eliminaran 200 diputados plurinominales. Se planteaba que el Instituto Electoral Nacional se hiciera cargo de todas las elecciones en el país para no duplicar, porque hay Instituto Federal Electoral y en cada entidad federativa hay un instituto. Bueno, todo eso y más, porque se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral, los eligiera el pueblo en una elección, que el pueblo dijera, esta ciudadana, este ciudadano íntegro, honesto, verdaderamente demócrata, quiero que sea consejero, para que se garantice la democracia, para que ya no haya fraudes electorales como los han habido en la historia de nuestro país, como los hemos padecido en la historia de nuestro país, con daños gravísimos. Imagínense si no hubiese habido el fraude electoral en el 2000, en el 2006. En el 2006 imponen a Calderón. ¿Y qué hace Calderón? Lo primero que
que hacen, declarar la guerra al narcotráfico, pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin saber lo que iba a enfrentar, porque no había un diagnóstico, no había un plan, nada. Fue una decisión improvisada, una ocurrencia, porque pensó que con eso iba a ganar legitimidad y que además iba a quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y miren el resultado, lo que costó ese fraude. Ahora están juzgando en Estados Unidos al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Entonces, cuestan mucho los fraudes electorales. Por eso es importante la democracia. ¿Qué es lo otro? El que ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos. Y se inconforman, pero repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces, es una manifestación no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X González. Ellos son los que se van a manifestar el domingo. Están en su derecho de hacerlo. Afortunadamente, el pueblo de México está apoyando. Miren lo que sucedió ayer en Tamaulipas. Y lo voy a decir aquí porque estoy seguro que no fue noticia en los medios de información. O a lo mejor me equivoco. Ayer hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas para elegir a un senador, porque el senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió licencia, participó como candidato y es gobernador, y su suplente lamentablemente falleció en un accidente y se quedó Tamaulipas sin un senador. Entonces, de acuerdo a la ley, se convocó a una elección extraordinaria que se llevó a cabo ayer. Lo más importante de todo es que no hubo confrontación, no hubo violencia, una denuncia sobre un posible fraude electoral, una denuncia en una casilla y muy pocos incidentes, muy pocas quejas. Vota también muy poca gente, 21%, porque es una elección extraordinaria. Y miren los resultados, no sé si los tengan por ahí, porque esto no lo van a saber a lo mejor en Chetumal, ni en Morelos, allá en Quintana Roo, ni en Centla, Tabasco, ni en Guaymas, donde estuvimos ayer, los pueblos yaquis. Así estuvo la elección, el del Partido Verde. Vamos a aprovechar a informar porque no creo que en el canal de las estrellas se dé a conocer o en los otros canales, o a lo mejor me equivoco, sí, informo. ¿Qué porcentaje? 99%, ya, como ya es público. Candidato del Verde, 22,651 votos, 3.9%. La candidata del PAN, PRI, PRD, ¿quién hubiese imaginado eso? 3 partidos juntos, totalmente opuestos, históricamente, pero ya se borraron las diferencias. 128,204 votos, 22.10%. Y el candidato de Morena y del PT, 413,599 votos. Tamaulipas está dando el ejemplo, el pueblo de Tamaulipas, a nivel nacional. Esto significó 71%, 71.32%. ¿Saben también por qué menciono esto? Porque en sus campañas de publicidad, Claudio X González, que destinan muchísimo dinero, de repente, ¿no? Empiezan a decir, ya empezó la caída del movimiento, ya empezó el declive. Hay una revista, Proceso, que está de pena ajena. O sea, don Julio debe estar molestísimo. Pero a ver si pone la portada, a ver si es cierto lo que vi, porque como también meten cosas falsas. ¿Cómo se llama? Mentiras, pues. Fake news. Ah, no, vi otra. Pero es lo mismo. O sea, es igual. O sea, pero no, lo que quiero ver es donde estoy yo. No vaya a ser que sea, no es la anterior, la de la semana pasada. Entonces vi una postiza en mi Face. Ah, no, entonces la vi mal. Pero pon esta. Es igual. Es el alarma. Negocios en el ejército. Nada. Calumnia que algo queda. Ha dado el ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas, es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez, que tiene varias empresas que, por ejemplo, se deben al tema de los uniformes de los militares, que por muchos años, por más de una década, han tenido pues contratos por parte de la Sedena, y últimamente también en temas de refacciones para cuestiones de armamento y de vehículos militares. Pero preguntarle ahí, bueno, pues si se tienen este tipo de contratos, porque es una empresa que funciona como intermediaria. En muchos casos ni siquiera tienen la maquinaria y Sedena podría acceder directamente con el fabricante para poder reducir los costos, porque ese tipo de triangulación, de intermediación, pues genera un mayor costo para lo que tiene que ver con Sedena y algunas cuestiones irregulares de esta empresa, que es cuestión privada, con el ejército. Entonces, para ver... Informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa, pero es falso. Estoy seguro que es falso. Es un invento de la revista. No, pero eso no implica corrupción. Pueden tener contratos, pero no implican corrupción. Pero esto es sensacionalismo puro, amarillismo. Se va a aclarar, pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo de que se equivocaron. Por transparencia es la misma Sedena la que... Pues sí, pero por eso, si está en transparencia, ¿sí? Si fuese algo chueco, no se pone en transparencia. ¿Ocultaría entonces? ¿Mande? ¿Se ocultaría? Entonces hay cosas ocultas cuando está algo... Nunca se oculta nada, nada absolutamente. No somos rateros. Ese es el problema de algunos medios que se quedaron con ese chip de que el gobierno es corrupto. Entonces ya no es así. En este gobierno no hay corrupción.
de anteriores administraciones. Sí, se va a explicar. La Sedena tiene sus fábricas de ropa, de uniformes. Ayer precisamente se inauguraron los nuevos uniformes para todo el personal militar, construido en las empresas de la defensa, y se va a informar sobre eso. Cambiarle los contratos y se tiene donde se hagan, ¿no? Sí, pero estoy seguro. O sea, si tengo que decidir ahora entre proceso y la honestidad, en este caso de la defensa, me inclino por la honestidad de la Secretaría de la Defensa. ¿Informó, pues, finalmente? Sí, que es la que informó, y sostengo que el proceso miente y que actúa de manera tendenciosa, con amarillismo, que es lamentable, porque era de las únicas revistas que había durante mucho tiempo opositoras. Y en los últimos tiempos pasó como lo del Siempre. En su momento, el periódico Siempre de mi paisano Pajés, Pepe Pajés, era la revista plural que existía. Y ven el Siempre ahora, no tiene nada que ver. Y así está proceso, lamentablemente. Señor. Y muy alejado de la gente, porque esta nota puede interesarle por el morbo y además porque no nos quieren a los de la llamada clase política. Pero la mayoría de la gente tiene una visión completamente distinta de lo que está sucediendo en el país. De todas formas, se va a informar hoy y se va a desmentir, pero ya ustedes en la próxima revista no van a poner "nos equivocamos, le ofrecemos disculpas". Estoy esperando todavía que se disculpen muchos que aplaudían en la época del saqueo neoliberal. No, al contrario, el Reforma, en vez de hacer una autocrítica, sigue apoyando o formando parte del grupo que se dedicó a saquear al país. Ayer antier le hace una entrevista al expresidente Calderón y yo pensaba, ¿va a hablar el expresidente Calderón del caso de García Luna? ¿O le van a preguntar en el Reforma sobre el caso de García Luna? Nada, cuidándolo. Y es toda la revista, Krause, ve uno de los artículos todos, convocando a la marcha para el día 16. Preocupación por lo que está sucediendo en el Legislativo con el Plan B. ¿Vio el video que publicó en la Conferencia del Episcopado Mexicano? ¿Cuál agencia? La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un video donde habla de la preocupación que tiene la Iglesia por el tema del proceso por el Plan B en el Congreso. Sí. Y llama que sea todo con certeza. Sí. Por eso nosotros vemos con mucha simpatía al Papa Francisco. Señor presidente. En la Iglesia Católica, nuestro referente es el Papa Francisco. Y nosotros somos respetuosos de todas las creencias. Y en nuestro movimiento hay católicos, hay evangélicos, hay de todas las religiones y también libres pensadores. Pero cuando se habla de la Iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo, no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco. Porque él ha condenado a los saqueadores, él ha condenado a los que explotan, a los que humillan a los pobres. Tenía muchísimo tiempo que no había un papa tan cristiano, tan defensor del pensamiento y de la obra de Jesús, que siempre estuvo del lado de los desposeídos, del lado de los humillados. Por eso los poderosos de su época lo seguían y lo espiaban y le llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Entonces esa iglesia la representa el Papa Francisco. Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema. Pero si es aquí, hay que entender cómo las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente, las élites, no el pueblo católico, no el pueblo evangélico, no el pueblo laico. Hay que diferenciar. Nuestro movimiento tiene como propósito atender al pueblo y defenderlo de una élite opresora y corrupta que le ha impedido al pueblo salir adelante, salir de la pobreza. Esa es la esencia de nuestro movimiento. Por eso decimos, por el bien de todos, primero los pobres. La marcha esta es para la defensa de privilegios. La del día 26. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres. El PAN votó en contra de la pensión a los adultos mayores, para ser más claro, y les molesta que se apoye a la gente necesitada, porque son muy clasistas y muy racistas. Y ahí vienen todos. Y antes, pues simulaban que eran distintos, el PRI y el PAN, y ahora pues no. Lo mismo en el caso de los medios de información, que engañaban de que eran independientes. Nada de eso. Están completamente al servicio de la oligarquía y los intelectuales orgánicos. Son los que convocan. Pero qué bueno que esto esté pasando, porque es fuera máscara. Es como un striptease político. El rey va desnudo. Entonces es muy importante. No tenemos por qué quejarnos porque estamos viviendo tiempos interesantes. Adelante. Señor presidente, otro tema. El mismo viernes fue y inauguró esta planta fotovoltaica, que es la más importante, la más grande de América Latina y que va a ser de las que va a producir más energía en todo el mundo. Eso echa también por tierra toda esta guerra sucia que le hicieron de que usted estaba en contra de las energías limpias y toda esta cuestión. Al siguiente día se reservaron para la explotación mineral, para la cuestión del litio, más de 235,000 hectáreas, también en Sonora, que usted comparó pues con sus justas proporciones con la expropiación petrolera, ¿no? Estos dos hechos pues prácticamente no aparecieron en las portadas de los periódicos. Por ahí creo que lo de la jornada sí lo puso, pero creo que los demás lo pusieron en interiores y así de forma chiquita o criticando. Pero creo que es parte de un elemento que es muy importante para su gobierno y que creo que ha sido guía, que es la cuestión de la soberanía energética y la cuestión de los recursos de la nación. Esto va encaminado también, en conjunto con la construcción de la refinería de Dos
Bocas, la compra de la refinería en Houston, el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, además de la creación de la empresa de litio MX, pues está elemento que distingue los años neoliberales, donde prácticamente vendían como chatarra a las empresas estatales o pues regalaban a privados y a extranjeros la riqueza de los mexicanos. En ese sentido, y hablando de soberanía energética, ¿qué es lo que faltaría en su gobierno para consolidar, para fortalecer la soberanía energética? ¿Ya se hizo lo que se tenía que hacer o aún quedan pendientes? Es decir, ¿qué hace falta para que no volvamos a lo que sucedió en los últimos 30, 40 años de neoliberalismo, donde prácticamente se desmanteló esta soberanía y donde se desmantelaron también las empresas estatales que la sostenían? Bueno, yo creo que ya va a ser muy difícil el retrogradar, el dar marcha atrás a lo que se ha logrado. En materia energética se logró que en el tratado no se incluyera la política petrolera. Eso ha sido muy importante. En el caso de la industria eléctrica, se está fortaleciendo, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de destruirla como empresa pública. Ese era el propósito. No, hay que olvidar, Iberdrola de España se llevó a trabajar al expresidente Calderón como una empresa ferrocarrilera que se quedó con los ferrocarriles nacionales, que los entregó Ernesto Zedillo. Cuando terminó Zedillo la presidencia, se fue a trabajar a esa empresa de asesor. Eso ya no se va a repetir. Que ni sueñen con eso, porque va a haber continuidad con cambio. Yo voy a dejar la presidencia en 1 año, 8 meses, pero hay relevo generacional y es una garantía de que va a haber continuidad. Además, lo más importante de todo es el cambio de mentalidad que se ha logrado en el pueblo de México, la revolución de las conciencias. La gente ya no va a permitir el saqueo de nuestros recursos naturales. Y ya se estableció lo del litio y ya se hicieron reformas para que no se permitan estos negocios jugosos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, y ya Pemex es una empresa de nuevo consolidada. Entonces me voy a ir tranquilo porque ya se sentaron las bases para la transformación futura. Faltan cosas, pero vendrán otros a darle continuidad a estos procesos para recuperar por completo nuestra soberanía y para que continúen las políticas de bienestar. Por ejemplo, ¿cómo le van a hacer los conservadores para quitar la pensión a los adultos mayores si ya está en la Constitución como un derecho? Necesitarían tener 2/3 partes de los votos del Congreso para reformar la Constitución, y eso está lejísimo, ya es muy difícil. Y lo digo porque ya empezó el Reforma. Cuando iniciamos lo de la pensión a los adultos mayores en la Ciudad de México, ahí supe de que existían profesionales que se llamaban actuarios y que eran los que proyectaban lo que financieramente podría suceder a futuro con sus cálculos. Y de acuerdo a esos actuarios, todo conservador, iba a quebrar el gobierno de la ciudad si otorgábamos la pensión a los adultos mayores. Pues no sucedió eso. Y ahora, estaba yo viendo ayer, creo, a ver si lo tiene, lo mismo del Reforma, a ver si lo pone, de que va a quebrar el gobierno o que va a ser insostenible el financiamiento de las pensiones de adultos mayores. Qué bueno que saquen esas cosas, porque en corto, en privado, pues lo plantean, porque para ellos esto es populismo, paternalismo, clientelismo. Para nosotros es humanismo, es garantizar que la gente mayor en el último tramo de su vida pueda vivir con un poco de holgura, algo que sucede en muchos países de Europa, que se llama estado de bienestar, en donde se llega a una determinada edad y se recibe una pensión porque ya se trabajó, ya se contribuyó al desarrollo del país, y es una pensión que se entrega de manera universal, no solo a los pobres, sino es un reconocimiento a todos los adultos mayores, es garantizar la seguridad desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte, que eso es el ideal, eso es el estado de bienestar. Pero a ver si sacan la nota. Entonces, ese es el bloque que tenemos enfrente, y muy contrarios al interés nacional. ¿Qué me va a extrañar de que estén en contra del rescate de Pemex los panistas? ¿Por qué me voy a extrañar si el PAN nació en 1939, un año después de la expropiación petrolera? Lo crearon los potentados de esa época para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera. Raro sería, que ese es el planteamiento que yo respetuosamente le hago a los del PRI, raro sería que el PAN, que surge en contra de la nacionalización del petróleo y a favor de las empresas extranjeras, que ahora estuviese defendiendo el petróleo. Eso sería rarísimo. Lo que está fuera de contexto histórico es que el PRI esté a favor de que se entregue el petróleo a empresas extranjeras, porque sí, en el 38 pues era el Partido de la Revolución Mexicana el que llevó a cabo esta acción patriota. Por eso va a estar muy interesante, porque el 26 vienen los conservadores al Zócalo y el 18 de marzo vamos a estar nosotros, el día de la expropiación petrolera. Aprovecho para invitar, todos están invitados, todos. Tú no vayas a fallar, ¿eh? ¿A dónde está? Aquí está. Alerta Pensión Universal. Consideran que disminuirán los recursos a otros programas. No. Si tenemos presupuesto, este año vamos a tener como 339,000 para los adultos mayores. Esto es lo que dejaban de pagar de impuestos los machuchones, para que se entienda. Era lo que le condonaban de impuestos a los de arriba, a los que mandaban, pues, a los que van a venir el domingo. O sea, en vez de que no paguen impuestos los bancos como era antes, porque no pagaban impuestos los bancos, en vez de que no pagaran impuestos las grandes empresas que defiende el Reforma,
como FEMSA, que no pagaba impuestos, de allá de Monterrey, y otras, pues se lo damos a los adultos mayores. Deben de entender que es que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y ellos son de los que quitan. Eso no tiene nada que ver con populismo, paternalismo, comunismo, nada, es humanismo, y si nos alcanza. ¿Cuánto es esto? Tenemos un presupuesto de alrededor de 7 billones de pesos. ¿Cuánto significa esto del presupuesto nacional? Ayúdenme a hacer la cuenta. Como 5%. ¿Es justo o no es justo que destinemos el 5% del presupuesto a 11 millones de adultos mayores? O le seguimos dando la pensión a los expresidentes, 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ese es el tema de fondo y eso es lo que se está dirimiendo en estos días. Y es muy bueno, muy bueno para el país, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y son momentos de definiciones. Es decir, yo estoy aquí, yo estoy acá. Y se respeta, porque eso es la democracia. No es uno, eso es dictadura, totalitarismo, no es pensamiento único. Lo que ellos quisieron imponer, todos los dogmas neoliberales. Y un día voy a hacer la lista. Hablando de impuestos, ¿se acuerdan lo que decían? Que no se recaudaba porque no pagaban impuestos los ambulantes, los vendedores ambulantes, o el viene, los de la economía informal que se buscaban la vida y se buscan la vida como pueden para llevar dinero a la casa. Pues querían que se les cobrara impuestos porque ahí estaba el problema. No, el problema estaba arriba, de que los de mero arriba no pagaban. ¿Cuánto se puede sacar de cobrarle impuestos a los de abajo, a los de la economía informal? ¿Se pueden sacar 300,000 millones? No, 20, 30,000 millones. Para 300, nada más 200, 300 grandes empresarios y banqueros que no pagaban. Y que conste, en abono a ellos, era legal. Ellos hacían su trámite, y claro, lo autorizaba el presidente y se les condonaban los impuestos. Esa es una. El otro sofisma. Si aumentas el salario, se aumenta la inflación. Luego entonces, no aumentes el salario. Mentira, mentira. ¿Por qué no aceptas más estudiantes en la universidad? Porque no pasan el examen de admisión. Mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no tenían presupuesto las universidades públicas y lo que querían era privatizar la educación. Hay que llevar a cabo la reforma energética porque vamos a aumentar la producción en 2 millones de barriles diarios. Mentira. ¿Cuánto ha aumentado la producción después de la reforma energética con los contratos a privados? 20,000 barriles diarios, no 2 millones de barriles diarios. Hay que aprobar la reforma energética porque de esa manera va a bajar el precio de la luz, de las gasolinas. Mentira, gasolinazos, incrementos en la luz y así por el estilo. Y a la mayoría del pueblo, nada, ignorada completamente. Por eso es muy importante el que sigamos con este debate para que se decida, el pueblo decida con información. ¿Quieres que continúe el proceso de transformación o que regresen los neoliberales corruptos con sus voceros y achichincles de la intelectualidad? Así, claro, ya nos estamos tardando mucho y Gracias, presidente. Primero tocar un tema del cual ya hablaba hace unos minutos, estas reflexiones que hace el expresidente Calderón en torno al diagnóstico del país y su visión hacia el 2024. Antes que nada, aclarar que no fue una entrevista, sino un texto elaborado por el presidente, por lo que, bueno, no hubo, digamos, interacción en el sentido de poder preguntar lo que usted mencionaba sobre García Luna. Fue un texto del presidente. Pero independientemente de esto, me gustaría preguntarle sobre el contenido de estas reflexiones que hace Felipe Calderón. Por un lado, habla de hacer resurgir la oposición, fortalecer la alianza opositora y lo que él llama recuperar los partidos con una base ciudadana. ¿Qué opinión le merecen estas reflexiones, presidente? Pues en eso están. Lo que pasa es que no lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabeza Aguilar Camín, los que encabeza Krause. Todos se están agrupando. Nada más que les cuesta trabajo porque ya la gente no les cree. Porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaron a robar, a saquear. Pero eso que dice, pues es correcto, que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan. Siempre ha existido en México el Partido Conservador, siempre. Cuando se pensaba de que había desaparecido después de que se expulsa a los extranjeros del territorio y se lleva a cabo el fusilamiento de Maximiliano para que se alejaran las pretensiones de convertirnos en colonia y nos respetaran como país libre, independiente, soberano. Después del gran fracaso del conservadurismo, porque ellos fueron a buscar a Maximiliano. Entonces triunfa la República, de nuevo, se restaura la República y se pensaba, ya se acabó el conservadurismo. No, retoñó, siempre está. No pudo la revolución y fue profunda. Entonces siempre ha estado. Hablaba yo de la oposición a las políticas populares, patrióticas del general Cárdenas. Es muy importante de que se discute sobre por qué el general Cárdenas no optó por el general Mújica, que era más consecuente, más definido en favor de las causas del pueblo, más revolucionario. ¿Por qué decide por Ávila Camacho que era moderado? Y dicen algunos, no, es que era radical el general Mújica y nos iban a invadir los estadounidenses porque acababa de pasar lo de la expropiación petrolera. No, yo
yo sostengo que no, porque estaba en Estados Unidos de presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue muy respetuoso de la decisión que tomó el general Cárdenas, y un gran presidente de Estados Unidos. Neruda decía el titán de las libertades cuando se refería a Roosevelt. No, el problema no estaba en eso, el problema estaba en el crecimiento que había adquirido el conservadurismo en México, y con Mújica iba a ser muy fuerte la confrontación. Entonces el general opta por una postura, vamos a decir, moderada, y sí funcionó con ese propósito de que no se desatara una especie de guerra civil, porque aún el PAN se acababa de fundar en el 39, 38 la expropiación, se funda el PAN en el 39 y en el 40 son las elecciones, y no postula el PAN candidato, pero apoyan, sobre todo los del Grupo Monterrey, que fueron impulsores del PAN, apoyan a Almazán como candidato opositor, y se levanta un movimiento fuerte de Juan Andreu Almazán contra Ávila Camacho. ¿Cómo sería la situación de que en la casilla donde fue a votar el general Cárdenas hubo choques y le poncharon las llantas al presidente, y hubo enfrentamientos y hubo muertos? Entonces, ¿qué pasa después? Pues Almazán se va del país, deja de luchar, y los opositores del conservadurismo negocian con Ávila Camacho y les empiezan a dar prebendas, como era hasta hace poco costumbre, y se logra la unidad nacional, pero porque hay esa negociación. Lo bueno es que se evitó una confrontación armada, una guerra civil. Entonces siempre ha existido esa oposición, siempre. O sea, el Reforma, que surge como periódico en Nuevo León, está en su mero mole defendiendo el conservadurismo, porque ellos son parte de esa causa. Nada más que antes no se sabía, entonces siempre actuaban como o fingían ser independientes, plurales, y no es así, es un boletín del conservadurismo. Presidente, retomando, entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024. Sí, le hace bien al país, para que haya democracia plena. Esto que ayer se vio en Tamaulipas, digo, no quiere decir que así va a ser el 24, porque va a participar más gente, pero es muy bueno que se pongan de acuerdo, y lo que planteó Calderón, que se organicen, que se regrupen, que definan si va a ser Claudio el dirigente o quién, que definan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, porque hay como 50, y estoy viendo las encuestas y va Lili Telles en primer lugar. Presidente, y lanza... Espérate, es importante, eso no se sabe. ¿No tienes una encuesta ahí de cómo van los opositores? O sea, es que es interesante todo esto, o sea, que la gente no alcanza a tener toda la información. Esto no se habla en los medios, y por eso yo voy, ahora que estuve en Sonora, estuve en Nogales, vemos la mañanera y ahí nos informamos. Entonces, si no se conocen las cosas, ¿no? Pero creo que va Lili Telles en primer lugar, en segundo va Naya, en tercero va Krill, en cuarto va la señora Margarita, por ahí va la cosa, pero ahorita vemos. ¿Encuestas tienen cabeza la lista de aspirantes? Va muy bien todos. Presidente, y lanza este reto porque usted cree, tiene plena confianza en que no van a poder. No van a poder. Estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. Imagínense lo que significó en el caso de Calderón. Primero esto, ¿no? De irse a trabajar a una empresa extranjera. ¿Dónde está el decoro? ¿No está la dignidad del que llegó, haya sido como haya sido, a la presidencia y luego se vuelve empleado de una empresa extranjera, de un monopolio extranjero? Además, nombra de secretario de seguridad una persona que hace acuerdos con un grupo para perseguir a otros, y de ser un funcionario menor se convierte en su brazo derecho, y no es capaz Calderón de dar una explicación. Ese texto, por ejemplo, si no fue entrevista, por honestidad debería de escribir sobre eso y qué pasó durante su gobierno en materia de seguridad y otras cosas que iban a ir saliendo, que tiene que aclarar. Entonces, así, pero vamos a ver la encuesta de Lili, adelante, Anaya, Margarita Zaval y Santiago Krill. ¿Así está? Y por último, este tema, presidente, también en este texto el expresidente... Esto lo tienen que resolver, ¿eh? O sea, dice, a ver, ¿cómo le van a hacer? Lo otro, pero es lo mismo, si van juntos, ni modo que nada más tienen que ser del PAN, ¿sí? Tienen también posibilidad, no pueden excluir a los del PRI. Estamos hablando del bloque conservador. No cambien ahorita la pregunta. ¿Terminaste? Pues adelanta. Es que no se puede porque son mis hermanos y mi hermana, y es un asunto ahí de celos y de sentimientos. Bueno. Le preguntaba por último de este tema, presidente, también en este texto hay reflexiones o advertencias que lanza el expresidente, como por ejemplo que hay una restauración autoritaria, que hay una maquinaria clientelar a partir de programas sociales. ¿Qué responde a estas advertencias que lanza el expresidente? Pues es lo mismo, ¿no? Ellos dicen hay autoritarismo. Sí, pero yo no declaré la guerra. Les voy a platicar cómo estuvo, porque a lo mejor ya se les olvidó, o algunos que nos están viendo no lo saben. Pero en los primeros días del gobierno de Calderón, después del fraude, lo primero que hace, sí, hasta sorpresivo, quién sabe quién lo malaconseja, como se decía antes, y vuela a Europa para ir a Pachingán. En los primeros días, por ahí debe estar la foto y la fecha. Estaba entrando y llega con un saco, le quedaba grande, militar, y una gorra militar. Por eso algunos caricaturistas, bueno, eso no lo puedo decir, se lo dejo a ellos. Y llega ahí, baja el avión y me cuentan que el gobernador de Michoacán lo está esperando y no lo ve porque venía el secretario de la defensa, que es corpulento, que tenía, y además como todos venían de verde, no
como Entonces estaba a punto de decirle, ¿y el presidente? Cuando aparece Calderón, porque venía vestido de verde. Ahí está García Luna. Esa es la fecha. Pero no sé si sea lo de la llegada a Europa. Sí, porque ahí está Lázaro, que está al lado de... Ponlo, ¿para qué recortas? No, ponlo completo, como es. Entonces me platican de que iban de Europa a la Tierra Caliente, a Patzingán, y le dice el gobernador, oye, ¿no te vas a quitar la chamarra? Hay mucho calor allá. Pues no se la quitó. Y ahí llega y declara la guerra. Y a partir de ahí, enfrentamientos, desaparecidos, todo lo que todavía estamos enfrentando. Mañana vamos a dar información sobre la situación de seguridad en el país, que ya vamos revirtiendo, pero que por este error causó mucho. Y no solo este error. Imagínense que por un lado se declara la guerra y por el otro se hace una negociación. Porque no es nada más la negociación con carteles, es la negociación. Y por eso el juicio de García Luna, que va a continuar mañana, va a darnos todavía muchos elementos. Porque la pregunta es el acuerdo con bandas, pero lo otro, y la entrada de armas en el operativo Rápido y Furioso, que están todos los documentos en Washington, no era García Luna, no era Calderón. ¿Cómo permitir que se introduzcan armas a México para hacer llegar esas armas a los grupos de la delincuencia organizada? Porque eran armas que supuestamente traían sensores y así iban a detectar, iban a poder aprender a los narcotraficantes. ¿Qué sucedió con esas armas? Las utilizaron para asesinar a personas, porque además, como estaban completamente infiltrados, al introducirse esas armas ya se sabía. Entonces todo eso es lo que él debe de explicar en el próximo artículo. Presidente, y si me permite un segundo tema totalmente distinto. Desde hace algunas semanas es público el interés de la empresa Tesla de invertir en nuestro país. Inicialmente se habló de la opción de Nuevo León, posteriormente surgieron otras opciones como el Estado de México, Hidalgo, para aprovechar la infraestructura del AIFA. El canciller Ebrard habló hace unos días de que usted va a sostener una conversación con el directivo de Tesla y también de Twitter, Elon Musk, preguntarle cuál va a ser, digamos, la propuesta que usted le haría a esta empresa de invertir en nuestro país y finalmente dónde se instalaría esta planta o bien, como decía el canciller, una especie de ecosistema comercial de esta empresa en varios estados del país. Sí, es una muy buena noticia. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar, está entre los 3 países con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de empresas. Está estudiado, analizado y México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria en nuestro país. Y la industria moderna, la industria que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con los carros eléctricos, con la creación de baterías, en fin, y hay mucha inversión, ya está llegando mucha inversión. Tenemos récord histórico en inversión extranjera que está llegando a México. Entonces celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones de la industria automotriz. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Un poco lo que hablábamos de las delegaciones de la Ciudad de México o del por qué la importancia del aeropuerto Felipe Ángeles hacia el norte de la ciudad, del Valle de México. Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico. Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Y por qué le falta el agua a Nuevo León? Bueno, porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia ha crecido mucho la población, porque no es poner una planta y pueden decir, la planta consume muy poca agua o va a utilizar aguas que son tratadas. Sí, pero los que van a trabajar en esas plantas, las familias que van a trabajar en esas, pues van a consumir agua. Entonces, lo que queremos es hablar con las empresas, no solo en este caso, en todos los casos, para que tengan con mucha claridad la información sobre los recursos que tiene el país, recursos naturales, en particular donde tenemos agua, en este caso. También energía eléctrica y otros servicios que son indispensables. Imagínense el absurdo, además por corrupción, que significó dar permiso a Constellation para poner una planta cervecera en Mexicali para producir cerveza y exportarla, ni siquiera para consumo interno. Por eso buscaron Mexicali para exportar la cerveza, pero es exportar agua y no tenemos agua. Comprometieron el agua de consumo del pueblo de Mexicali. Presidente, entonces propuesta. La propuesta es, vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden ustedes tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios. Hay zonas en el norte del país donde ya legalmente existe veda, es decir, ya no se puede otorgar permisos para extracción de agua del subsuelo, ni superficial ni de subsuelo. Entonces tenemos vigente, hay un mapa, a ver si te lo envía de Germán Martínez de Conagua, donde ya hay zonas rojas. Entonces, esto es por el
el bien de todos. Esa es la diferencia entre el humanismo mexicano y el neoporfirismo. Presidente, desde su punto de vista, entonces, ¿no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo León? Donde se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Y lo pregunto porque el gobierno del estado insiste en que sí se va a instalar la planta en este punto. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta primero la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León estamos resolviendo el problema del abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey con un acueducto de la presa El Cuchillo. Si nos va bien y con madera, vamos a poder terminar ese acueducto a mediados de este año y eso va a garantizar que no se padezca de la falta de agua como sucedió el año pasado. Entonces, si la sequía se vuelve extrema, vamos a volver a tener este año ahí problemas. Entonces, por eso voy a ir dentro de 15 días a la supervisión del acueducto, porque eso nos resuelve el problema. Pero también, ¿cuánto tiempo nos va a resolver el problema? El acueducto del Cuchillo. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Entonces, tenemos que buscar opciones alternativas y no actuar de manera irresponsable. Decir, a ver, sí hay condiciones muy favorables en Nuevo León, tienen mano de obra calificada, tienen técnicos, está muy cerca de la frontera, sí, pero ¿y la falta de agua? ¿Gusta usted la alternativa de las inmediaciones del AIFA para esta planta en particular? Podría ser una opción. Aquí está el gobernador de Hidalgo, pero no solo es Hidalgo. El 70% del agua del país, hay que decirlo, está en el sureste. 70% de todo el agua del país. ¿Es otra opción el sureste para que se Claro, instale desde siempre se ha propuesto el que se mantenga la población, que se oriente el crecimiento poblacional hacia las costas, sobre todo del Golfo, porque se tiene el agua. ¿Cuánto cuesta tener agua en la Ciudad de México? Bueno, traerla del Estado de México. Entonces, y de Michoacán. O sea, ¿por qué no descentralizamos el desarrollo? Una de las cosas que estamos haciendo, que yo me siento muy satisfecho, es de que antes no había un desarrollo horizontal en el país. Eran islotes de crecimiento. En el caso del sureste, lo único que había era Cancún, allá. Ni siquiera en todo Quintana Roo. Nada más el norte de Quintana Roo, Cancún. Y ahora lo que queremos es bajar del norte al sur en Quintana Roo y que se puedan internar turistas a Campeche, a Yucatán, a Chiapas, a Tabasco, porque esa es una posibilidad. Y lo otro es que con la inversión en el sureste, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, todo el sureste, pues se pueda crear empresas. Hay algo que yo pienso debe de considerarse mucho. Ahora lo vamos a plantear. Aquí está. Sí, aguas subterráneas. Mire cómo está. Entonces, ya tenemos casos como el de la laguna, en donde la perforación es tan profunda que se extrae arsénico. Imagínense, plantas de tratamiento de arsénico. Por eso estamos haciendo una inversión para llevar a Gómez Palacio, a toda la zona de la laguna, agua superficial, porque se tiene que cuidar la salud de la. Está demostrado que es muy triste, muy lamentable, que ya hay cáncer en niños, sobre todo. Entonces, así está. ¿Esto es superficial? Sí, es subterráneo. Y este es por entidad. O sea, sí es región, pero hay una por entidad. Pero miren lo que les digo del sureste. Y aquí hay una oportunidad que hay que hablar con las empresas extranjeras y empresas también nacionales. Todo el comercio se tiene acá con Estados Unidos, todo el intercambio. Pero acá la costa no tenemos intercambio comercial de Alabama hacia Nueva York, hacia Canadá. Y lo podemos lograr aquí. Por eso el desarrollo del istmo, los parques, que se tiene agua, se tiene gas, se tiene energía eléctrica. No hay tanta población, hay más tierra que población. Entonces, esto es parte de lo que queremos dar a conocer. Pero no hay decisión tomada. No, todavía. Yo voy a hablar con los directivos. Lo está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo hace muy bien, con el secretario de Hacienda, para ordenar y ver dónde sí podemos garantizar que se tiene el agua y también energía eléctrica y todos los servicios, pero ya no seguir sobreexplotando pues estos acuíferos que se llama ahora en el nuevo lenguaje estrés hídrico, que están con estrés hídrico. Vámonos a desayunar porque si no ya la barbacoa se va a enfriar. Ya. Quedan pendientes. Sí.